Bueno, pues nada, bienvenidos a la masterclass que tocaba hoy. No sé si alguno se acuerda de qué masterclass tocaba hoy, pero vamos, espero que sí, ¿no? Porque yo sé que algunos venís que decir, hoy toca sesión de Econ Warriors, pues nada, ya que me conecto. Estamos en la masterclass de comercio internacional, ¿vale? Comercio internacional. Y os quiero preguntar, dentro de esta, como siempre digo, ya sabéis que yo no puedo empezar ninguna sesión sin que de alguna manera, pues oye, me escribáis algo en el chat. Así que me gustaría que me escribáis en el chat cuántas ganas teníais, venga esos iconos, venga esas palabras, venga cómo estamos, en qué estado estamos, cuántas ganas teníais de que llegase el día de hoy, la masterclass de comercio internacional. Venga, dale caña, vamos, palabras. Pedazo de invitado, vamos, dice por aquí, alguno ya te conoce, Ansi. Bueno, por aquí, dice por aquí, 1000, 10.000. Bueno. Genial. Bien, pues aquí tenéis al invitado de hoy. Ya sabéis que es el único invitado que hemos tenido en todas las sesiones, en el programa de La Gran Batalla. Y bueno, Ansi, pues bienvenido. Gracias. Ahora os comentaré yo algo sobre Ansi, bien, pero bueno, hoy creo que os voy a poner un poco en antecedentes. Vamos a ver una masterclass que va a ser, yo diría que muy poquita teoría, no sé lo que durará, pues oye, 30 minutos, 40 minutos, 45, porque el comercio internacional, más bien nos vamos a centrar bastante en las importaciones, tiene, pues, ¿qué diría yo? Pues 10 horas, 20, 30, 40 para hablar, muchas anécdotas, muchas cosas a tener en cuenta, mucha regulación. Entonces hemos intentado hacerlo lo más dinámico posible, así se lo he pedido que lo haga Ansi. Y lo importante es que luego nos sentemos, ¿vale? Y preguntemos o salgan todas las dudas que se puedan, ¿vale? Me gustaría que vayáis preguntando lo que queráis, la duda que os surja. Y si no preguntáis, preguntaré yo, porque yo tengo muchas dudas, Ansi. Así que yo, como ya sabéis, también importo de China en concreto y tengo muchas dudas. Así que, bueno, pues lo dicho, pues contaremos también muchas anécdotas y muchas cosas y yo iré guiando un poco el guión, ¿vale? ¿Por qué es tan necesario todo esto? Pues ahora nos lo dirá Ansi, ¿vale? Pero entre otras cosas, uno se lanza a la aventura de pedir por allá por China sin saber muy bien qué regulación tiene que cumplir, qué cosas tiene que hacer, cómo optimizar los costes, los marrones que te entran, los sustos que te pueden dar. Y cuidadito, porque nos podemos encontrar con algo grave, ¿verdad? Ahora lo contarás. Además, de hecho, el problema que hay con este terreno es que cuando nos equivocamos suelen ser decenas de miles de euros y nadie nos lo cuenta a priori porque la información que existe sobre este tipo de procesos pues es bastante pobre ahí fuera. Yo lo he sufrido, he pasado por todos y cada una de las piedras que pueden existir en el camino y mi misión hoy aquí es pues, iluminaros un poquito el camino y que sepáis a grosso modo cómo funciona todo este mundo, que es apasionante pero que no está exento de peligros y problemas en el camino. Os pregunto, ¿cuántos de vosotros queréis estar exentos de peligros en el camino? Levantad la mano. Ahí está, bien. Bueno, nos vamos a sentar, Ansi, toma asiento. Nos vamos a sentar ya que lo vamos a hacer en modo casi como, pues sí, en modo entrevista, en modo familia. Entonces, bueno, pues vamos a interactuar con ellos. Aquí tenemos el chat, recordad que lo tenemos. Y como bien he dicho, esta masterclass va a ser un poquito diferente, pues lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, yo os cuento primero mi historia personal, ¿vale? Quiero contaros el por qué conocí a Ansi y dónde viene todo. Bueno, lo primero, algunos de los que estáis aquí tenéis ya contacto con, o sea, es decir, ya tenéis importaciones, ya importáis. ¿Alguno de vosotros importa? ¿Vale? Por aquí algunos sí, otros no, ¿vale? Genial, dicen por aquí que sí. ¿Ves? Por aquí algunos ya están diciendo por ahí en el chat que sí. Otros no importan, pero quizá algún día importen. Venga, esa es la segunda. Quizá algún día importen. Vale, bien. Quizá, vale. Están pensando en meterse en ese mundo. Genial. Y otros no importan porque no tienen su negocio en marcha, pero saben perfectamente que el día que arranquen van a pedir por allá producto, por allá por China, por donde sea, ¿sí? Vale, genial. Venga, pues vamos a por ello. Básicamente exporto, dice por aquí Pedro. Vale, eso está bien que exporto. Hablaremos también de exportaciones. Hablaremos de exportaciones. Entonces, os cuento mi historia personal. Bueno, a mí me sucedió que yo tengo que decir que los primeros pedidos, pues mi mujer se metió en todos los portales que todo el mundo conoce, como Alibaba y AliExpress, a pedir ropa de China, ¿vale? Se puso y se peleó con todos esos portales y bueno, pues oye, no, empezó a pedir, ¿vale? En Alibaba te pedían 100, en el otro 300, en AliExpress no te pedían mínimo y pues mi mujer me decía, es que en AliExpress no me piden mínimo. Y yo decía, vale, pues oye, compra
pues tú compras en AliExpress. Y entonces cogía y compraba 3, 5, 10 piezas. ¿Por qué? Porque al principio queríamos probar. Vale, genial. Entonces resulta que luego, ya te digo, luego dimos el salto a decir, bueno, pues es que en Alibaba sale mucho más barato, ¿vale? Pues vamos a pedir en Alibaba. Y entonces cogía y decía, pues dame 50 de estas, 10 de las otras, 20 de esta y tal. En total 150, pues te lo envío, ¿vale? Bueno, resulta que nos encontramos con que cuando empezaron a enviar, había pedidos que me los paraban en la aduana, ¿vale? Y me decían, y a lo mejor el pedido nos había costado 300 o 400 euros, y resulta que luego en la aduana me decían, tienes que pagar 150 euros más para desbloquear el pedido. Y yo a mi mujer le decía, ¿quién te manda ese correo? Os estoy poniendo en la situación en la que no tenía ni puñetera idea de nada, ni idea de nada. Y yo le decía, ¿y quién te manda ese correo? Y me decía, no sé, dice que son la empresa de transporte. Digo, eso es un fraude, cariño. Yo le decía, eso es un fraude. Tú no le des la tarjeta de crédito a nadie, ¿eh? Y aquella me decía, ya, pero que me dicen que si no, no me envían el pedido. Digo, tú no te preocupes. Y volvían a insistir. Oye, si no nos pagas, no te enviamos el pedido. Yo decía, ya, pero ¿cuánto hay que pagar? Y decían, 180 euros. Y digo, pero ¿cómo si un pedido nos ha costado 400 euros? Hay que pagar 180, ¿no? Que sí, que pone que son aduanas, que no sé cuánto, que no sé quinto. Y yo decía, bueno, pues no sé. Total, que en un momento dado, pues oye, yo investigo, veo que sí que efectivamente hay que pagar y pagamos, ¿vale? Pagamos y nos llega el paquete. Muy bien, genial. A continuación, pedimos más ropa y hay un proveedor el cual nos lo envía en paquetitos pequeños y mi mujer encantada me dice, cariño, hay un proveedor que me lo envía en paquetitos pequeños y yo no tengo que pagar la aduana. Dice, estos son mucho mejores. Claro, mucho mejor de esta manera. Y yo decía, claro que sí, nos han jodido, nos ahorramos una pasta. Claro, entonces en paquetitos pequeños me dice, claro, lo malo es que me van llegando los paquetitos cuando a ellos les apetece. Yo decía, y yo en un momento dado me paraba a pensar y yo decía, pero aquí hay algo raro. Es decir, si en uno me hacen pagar y en el otro no, digo, bueno, pues aquí hay no sé, hay algo que debemos de conocer, ¿no? Entonces me empecé un poco a poco a rascar y fue cuando lo primero que hice yo, empecé a rascar y también veía como que había diferentes envíos también, diferentes maneras de que me lo enviasen, que si por avión, que si por contenedor en barco, que no sé cuánto. Y yo decía, pero vamos a ver. Digo, pues yo pido a Alibaba y yo no me entero de nada de esto, a mí me lo envían y punto. Entonces, bueno, pues me puse a indagar por internet a buscar asesorías de China, o sea, asesorías e importaciones chinas. Me encontré con que la mayor parte de estas asesorías, agentes intermediarios, entre comillas, como que me ninguneaban o de alguna manera era como, sí, vale, pues ya se lo paso a no sé quién y te llaman mañana. Y a mí no me llamaban ¿por qué? Porque yo pedía 50 camisetas, ¿no? Entonces, a mí 50 camisetas pues no era nadie para ellos. Entonces, resulta que, pues tras mucho rascar, me acuerdo que una persona que está aquí en el curso, que es Carmen de Montessori, yo le dije, Carmen, oye, hablando de no sé qué, estábamos trabajando en modo asesoramiento y me dice ella misma, yo le conté mi historia, digo, oye, yo llevo un cacao con los envíos y no sé qué, y me dice, joder, pregúntale a Ansi. Y yo digo, hostia, Ansi. Entonces ella se había formado con Level Up, con nosotros y tal, y le hice una llamada. Me acuerdo que le hice una llamada, digo, Ansi, tío, digo, ¿tú me puedes echar una mano con esto? Entonces yo no lo sabía, pero me dice él, ¿cómo que si te puedo echar una mano? Dice, pero si yo tengo precisamente una empresa de importación, o sea, una empresa de formación en importaciones, ¿no? Y yo digo, no me jodas, tal. Y dice, sí, la acabo de crear en la pandemia. Y digo, me cago en la mar. Yo te conocía por los centros Innova, que ahora se presentará él un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí es cuando le dije, bien, así, pues me ha echado una mano y le dije, pues no solo me echas una mano con Equal, sino que además te invito a que des un módulo de una masterclass dentro del programa de la Gran Batalla. Y bueno, pues aquí toda esa es la historia de por qué Ansi está aquí. Entonces, yo realmente me pareció que era un punto muy importante porque cuando yo le hacía preguntas, él me empezó a responder cosas que yo digo, Dios santo, ¿cómo narices he estado comprando yo sin saber todo esto? ¿Vale? Y entonces, dicho esto, lo primero, tras contar toda esta historia, me gustaría que Ansi, como ya te he dicho, bienvenido, pues nos digas un poco, te presentes, ¿no? Yo os voy a poner aquí simplemente de un vistazo, ¿vale? De un vistazo para que veáis lo primero quién es Ansi en cuestión de currículum, lo tenéis ahí en pantalla, ¿vale? Lo tenéis ahí en pantalla en cuestión de currículum y mientras pues él nos va contando y ahora va, de un vistazo, pero enseguida lo quitaré para que le veáis la cara. Sí, porque al final esto, bueno, pues son florituras que están ahí, pero bueno, yo al final soy empresario desde el 2001, tengo mi empresa con la que estoy facturando a día de hoy más de 3,5 millones de euros y estoy importando productos por valor de 1,6 millones, superando esa cifra a día de hoy, incluso en pandemia hemos ido creciendo y bueno,
a raíz de eso, pues me convertí en el responsable de compras y en la persona que gestiona todo el comercio exterior, tanto en import como en export, gestiona toda la logística, aduanas y todo este proceso de importación. Y bueno, es a lo que me dedico en mi actividad principal. Y harto de pegarme batacazos y pagar sanciones y pagar patos que me costaban decenas de miles de euros en algunos casos, me empecé a preocupar sobre todo por buscar formación que me ha sido muy difícil de encontrar para este mundo, para el tema de las imports sobre todo. Y vi la necesidad, pues a raíz de eso nace Importalia, vi la necesidad de ponerle solución, digamos, a este problema que estaba viendo ahí fuera, que es que nadie te contaba exactamente lo que un empresario que empieza con sus primeros pinos, sus primeros pinitos en este tema de la import sobre todo, necesita saber. ¿Vale? Harto de pelearte y de hacer viajes a China también, ¿no? Por lo que veo. Sí, bueno, eso es a posteriori. Es decir, ahí ya teníamos una cierta experiencia porque yo creo que el primer viaje lo hicimos en el 2013, creo, en el 2014, y nosotros empezamos a importar ya en el 2007. Con lo cual, gané ahí un poquito de experiencia y me di un baño bastante grande de realidad cuando vi allí y vi que algunos de los proveedores con los que trabajábamos aquí en aquel entonces, hacía la visita a fábrica y digo, Dios mío, si yo aquí no vendría ni a comprar droga. Entonces era como un poco el baño de realidad que me tuve que dar con aquella parte del mundo y aprendí rápidamente a que tenía que depurar el proceso de selección de proveedores y ver un poco más a fondo de cómo funciona y cómo lo hacen sobre todo los grandes, ¿no? Que es lo que venimos a hablar hoy. Y básicamente lo que quiero transmitiros es, grosso modo, cómo funcionan Apple, cómo funcionan Inditex, las grandes empresas que no necesitarían estar aquí, y creo que Amancio Ortega no está entre los asistentes. No, lamentablemente no le hizo caso a mi anuncio. Espero que esta información que os comparto pues, os sea útil, os sea nueva, y sobre todo me gustaría pediros que esta sesión sea muy proactiva, en el sentido de que preguntéis dudas que os puedan interesar directamente a vosotros, independientemente de la charla que dé yo ahora, y que sea una comunicación, que hagamos un Q&A al final en el cual pues, podamos interactuar y resolver dudas y preguntas antes de despedirnos, para que realmente os sirva, ¿no? De valor y que os llevéis cosas aparte de lo que voy a comentar ahora. Así que... Pues comenzamos. Empezamos sin más. Sí, como ya sabéis, la primera parte, pues Ansi va a comentar bastante lo que tenga que ver con teoría, que os pueda ser de utilidad, y enseguida vais preguntando y las dejamos para después, ¿vale? Así que sí, podemos comenzar y que vayas hablando tú de los bloques que tienes preparados y demás. Genial. Por si alguien duda o alguien tiene alguna duda con esto, China es la fábrica del mundo, esto lo sabemos todos. Yo, en primer lugar, siempre cuando hago este tipo de seminarios, este tipo de formaciones, empiezo rompiendo un poquito lo que son con los mitos que hay ahí fuera, ¿no? En primer lugar, que en China no se puede fabricar calidad, ¿vale? O sea, todos sabemos que Apple, por ejemplo, fabrica allí, y si Apple fabrica allí, no es cierto esto de que no se puede fabricar en calidad. Lo que pasa es que no entendemos que depende de mi capacidad de poder encontrar esos proveedores, depende de mi capacidad de gestionar a esos proveedores y de saber gestionar los proyectos, el éxito de la calidad de mi proyecto. Entonces, tenemos que romper estos mitos ya desde el día de hoy, por si alguno tenía todavía alguna cosa con esto. Tenemos que también derribar barreras de que necesito inmensos presupuestos multinacionales para ir a encargar unas producciones, porque como todo negocio se trata de ir escalando poco a poco y con la mentalidad a largo plazo de hacer crecer mi negocio. Pero tengo que tener claro de que voy a tener que invertir, voy a tener que formarme, voy a tener que hacer pues, una serie de inversiones en socios clave, infraestructuras, etcétera, conforme voy creciendo. Pero yo no sé vosotros, pero yo no tengo un negocio para quedarme en una facturación mediocre. Yo lo que quiero es escalar y exponencialmente aumentar la cifra de facturación de mi negocio. Y creo que estáis todos en la misma línea o en esa misma mentalidad, y si no, yo te aconsejo que te dediques a otra cosa. Soy así de duro, pero es que yo lo veo así. Creo que estamos aquí todos en la misma línea ya que arrancamos algo, vamos con todas, y el negocio como hemos aprendido muchas veces, el negocio se crea para generar riqueza. O sea, que está claro que una vez te metes aquí, tienes que pensar en que algún día facturarás 5 millones, está claro. O 10 o 100 o lo que sea millones. O sea, el tope es el techo y tus capacidades de soñar y de actuar en consecuencia, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa aparte que viene con mentalidad, pero al final tenemos que tener esa mentalidad.
Luego, cosas que me suelen decir la gente es que, bueno, pues tienen mucho miedo, ¿no?, a lo desconocido, a que le estafen, a que pasen cosas y tal. Y esto es muy real, ¿vale? Hay muchas estafas en torno a las plataformas de búsqueda de proveedores, a las gestiones que tengo con esos proveedores, pero vamos a tratar de hacer hincapié en aquellos errores que solemos cometer o que no nos damos cuenta de cómo evitarlos. Aparte, yo he preparado un ebook con 40 errores que cometen los importadores noveles que os vamos a hacer llegar por email. Se lo he pasado ya a Pablo para que os lo pueda enviar y lo vais a tener para echarle un vistazo y luego a partir de ahí pues generar preguntas o dudas si no queda claro con ese regalo que os vamos a hacer. Otra de las barreras que me suelo encontrar es precisamente esto de decir, yo no soy una multinacional, no tengo presupuesto, ¿vale? Se puede trabajar, proveedores hay 1000 tipos, ¿vale? Y hay muchas plataformas donde podemos encontrar proveedores y todo es negociable. Esto meteros en la cabeza, todo es negociable. Entonces, con las situaciones actuales, con la inestabilidad de mercado que hay hoy en día, incluso los fabricantes más serios y más grandes están bajando sus requerimientos porque lo que necesitan es que haya una continuidad de flujo de pedidos. Entonces, esto siempre, lo que tengo que hacer es desarrollar mi capacidad de negociación con ese proveedor, ¿de acuerdo? Entonces, esto mantenerlo siempre en mente para que no os frene a la hora de lanzaros a desarrollar vuestro proyecto. Obviamente, si tengo una gran capacidad de compra, una gran capacidad de riñón económico, mejor. Pero si no lo tengo, que no os frene porque empezaremos poquito a poco y siempre con la mentalidad de ir mejorando, ir escalando, ir aumentando esa productividad, depurando procesos, aumentando márgenes y ese es el cambio. Luego, otra de los frenos que solemos tener, sobre todo en España, es que no dominamos el inglés. Un momentito, Ansi, antes de que hables del inglés. Chicos, dos cosas que me están viniendo a la mente porque importante que entendáis hoy que es un poco diferente a los demás días. No hay PowerPoint, como ya veis, no lo hemos hecho porque no nos ha dado tiempo a prepararlo, entenderéis que no es por ese motivo. Hay un PowerPoint aquí y no lo vamos a usar, ¿vale? Porque me gustaría que cualquier anotación que queráis hacer la anotéis en un papel, la anotéis en el ordenador, importante, porque al final una sección, ¿no?, de importaciones con un PowerPoint, yo le dije que no porque pensaba que podía convertirse en algo demasiado demasiado de escuela y yo no quería esto, ¿vale? No quería esto, entonces le dije, no, tú habla y que vayan tomando notas. Claro, sí, además es eso, apuntaros dudas, luego nos la ponéis por el chat, abrimos micros al final. Sí, abrimos micros, eso punto número 1. Y punto número 2, la sesión, hace 2 sesiones estábamos todos a tope con el tema de Amazon y estábamos todos como pensando en crear, de hecho, me acuerdo que estabais diciendo, pues nos abrimos un grupo y nos comentamos reseñas y no sé qué, o sea, si estamos a tope en Amazon, precisamente uno de los negocios de Amazon es, ya sabéis, el reseller, ¿no? El compro barato y vendo en Amazon, ¿vale? O sea que esto es una aplicación directa, ¿vale? La compra allá y vender aquí en Europa a través del gran monstruo que es Amazon no es una aplicación muy directa. Así que lo digo, quería hacer estas 2 aclaraciones para que estéis cuanto más atentos, ya sabéis, mejor, ¿vale? Así que nada. Comentarnos un poquito también de Amazon, pero bueno. El inglés, hablábamos del inglés. Del inglés, es decir, vale, el inglés es un problema, porque si lo domino, obviamente voy a comunicarme mucho mejor, mucho más fluido con mi proveedor, pero hoy en día las plataformas están traducidas. Eso punto número 1. Punto número 2, muchos proveedores tienen gente en plantilla que habla castellano. No es tan habitual, pero existe. Y punto número 3, tenemos Google Translate, que es una maravilla, y con lo cual, es decir, barreras de idioma tampoco nos pueden frenar, nos pueden crear una creencia que nos limite a la hora de lanzarnos, ¿vale? Sí, incluso el propio, por ejemplo, Alibaba tiene su propio traductor, es decir, tiene su propio translate. No son muy finos, ¿vale? O sea, si tú cuando traduces Alibaba al castellano en la pestaña que te deja hacerlo, sí te lo traduce. De aquella manera, o sea, yo prefiero manejarme en inglés, la verdad, porque está más fiel a lo que, y sobre todo a la hora de búsqueda de productos y proveedores, esto lo veremos más adelante, pero ahí el inglés es el keyword en lo que va digamos, a darte el algoritmo bueno de resultados más que en castellano, ¿vale? Porque a veces nos va a pasar que no encontramos a lo mejor un producto muy concreto o nos cuesta o nos da muy pocos resultados, pues entonces probamos, lo metemos en el Google Translate en inglés y utilizamos esos keywords para poder buscar el producto. Pero bueno, a eso llegaremos. Mito de que no hace falta saber inglés para comprar allí. Sí, al final es romper un poquito esos mitos que son los más frecuentes que me suelen hacer la gente con la que hablo de oye, ¿tú por qué no te has lanzado ya esto? ¿No? Porque todos queremos saltarnos a nuestro proveedor, todos sabemos que allí están los mejores precios y demás, entonces algo siempre nos frena, ¿no? Y eso suele ser estos los motivos principales. Si alguno tiene algún otro que se le ocurra que lo comparta, pero bueno, yo me he topado con estos.
Pero bueno, vamos ya a una de la clave número 1 que quería compartir con vosotros hoy, para empezar, digamos, a ver cómo me preparo para la importación, ¿vale? Porque no nos podemos lanzar sin más. Es decir, tengo que hacer una estrategia previa y tengo que hacer una planificación previa y esto es fundamental. Siempre hago el símil de no puedo empezar a construir mi casa desde el tejado, sino que tengo que empezar a cimentar bien y a construir mis cimientos. Y eso en importación se llama ficha de especificaciones. ¿Vale? Esto es un documento que, en base a mi producto, describe todo aquello que tenga que ver con ese producto. Dimensiones, colores, funcionalidades, cualquier cosa, pantones, medidas, características técnicas, yo qué sé. Cualquier característica que defina de alguna manera ese producto, vamos a poner, por ejemplo, en tu caso, una camiseta, es decir, el ancho de la manga, el ancho que hay del hombro a la manga, el ancho que, o sea, la distancia que hay, qué tipo de tejido, cuánto porcentaje de poliéster, cuánto porcentaje de tal. Eso es una ficha de especificaciones. ¿Qué dibujo tiene aquí? ¿Con qué material está hecho este dibujo? Todo eso tiene que plasmarse en un documento. ¿Por qué? Porque ese documento me va a acompañar durante todo el proceso de importación y iremos viendo ahora lo importante que es este documento, ¿vale? Porque te va a permitir comunicarte bien con tu proveedor y saber exigirle lo que tú quieres, te va a permitir buscar normativas aplicables a tu tipo de producto, te va a permitir calcular tus costes de importación y la clasificación arancelaria, que al que le suena a chino esto, ahora lo veremos, que es básicamente qué impuestos vas a tener que pagar en la aduana cuando traigas ese producto. Te va a permitir comunicarte con una posible empresa de control de calidad que puedas mandar para verificar tu producción y, en fin, en multitud de fases, de las distintas fases del proceso, este documento te va a acompañar. Es un documento, uno, que está vivo, que es revisable, que se necesita de revisión cada 6 meses, cada año, al principio un poco más a menudo, conforme pasa el tiempo un poco más tardíamente, pero es un documento que está vivo y tengo que ir completando pues, con todas aquellas cosas que son mejorables, que son actualizables. Para esto, el consejo primero que os doy siempre es que cuando vayáis a importar un producto, penséis muy bien qué es lo que vais a hacer. Es decir, qué producto voy a vender. Si yo tengo una tienda de muebles, lo lógico es que yo vaya a buscar muebles. ¿Por qué? Porque es una industria que domino, es un producto que domino, sé cómo se fabrica, sé qué características tiene para que sea bueno, sé cómo se arma, cómo se monta, yo qué sé. Todas esas cosas que necesito para poder armar una ficha de especificaciones en condiciones. No es muy lógico que si yo tengo una tienda de muebles vaya a buscar televisores que son productos electrónicos, que no conozco la normativa, que son sí, que no entiendes muy cómo complejos, que no sabes las y especificaciones. en caso de hacerlo, tengo que tener claro que voy a tener que dedicarle un tiempo, y no estoy hablando de un día ni de unas horas, sino tiempo a estudiar ese producto y a entenderlo, a convertirme en un experto en televisores, a estudiar el mercado, a estudiar a mi competencia, a ser capaz de identificar cuáles son las características que hacen que un televisor sea bueno. Estoy poniendo aquí un ejemplo, pero espero que me entendáis con esto. Entonces, el saber qué voy a importar, el saber qué tipo de productos voy a seleccionar para mi tipo de proyecto es la base. Es la base, porque muchas veces nos lanzamos a ver qué está de moda ahora. Y esto os voy a contar la historia de lo que pasó recientemente con el tema de la pandemia, que todo el mundo, venga, vamos a importar mascarillas. Las mascarillas son productos sanitarios y en su caso, en el otro caso, productos de protección individual que tienen una regulación del copón. O sea, están muy regulados y necesitan certificación muy estricta. ¿Qué está pasando ahora? Que ha pasado la pandemia y la aduana ya no levanta la mano, pues que se lo están parando a todo el mundo y están devolviendo esos paquetes, porque no cumplen con la normativa. De hecho, al gobierno le pasó, lo estuvimos viendo, que yo me partía el culo en casa con este tipo de cosas. Pero sí, el gobierno español recibió mascarillas que no estaban homologadas. No estaban homologadas. Incluso fíjate que permitieron el estándar chino, lo permitieron como que pasara porque tenían una cierta homologación, pero no era tan estricta como el requisito europeo. Entonces, claro, una vez que se pasó el estado de alarma, cortaron aquello y las empresas que se dedicaron a hacer eso, pues ahora mismo pues, se han quedado sin negocio. Entonces, mentalidad a largo plazo, chicos, siempre, en todo. Sí, pero cuenta tu historia. Es decir, porque tú te lanzaste. O sea, es decir, joder, imaginaos, me lo estaba contando antes, imaginaos si llega el estado de alarma y tienes licencia, porque ellos tienen licencia sanitaria para pedir mascarillas. Chicos, ¿qué haríais? Decidme, escribidme en el chat, ¿qué haríais vosotros si tenéis licencia? O sea, es decir, no tenéis que cambiar nada más que coger y hacer un pedido de mascarillas. Hostia, esto es el chocolate del loro, dice uno aquí.
me hincho yo, es decir, se te hacía los ojos dólar. No los ojos dólar, pero simplemente queríamos ayudar. Sí, queríamos sí. ayudar. Bueno, yo sí, estuve... pero tú dices, pero hay una oportunidad, hay negocio claro, también. hay negocio, es decir, sí. Nosotros queríamos, de hecho lo estuvimos mirando, yo hice, para que os hagáis una idea, yo hice auditoría a 176 proveedores. se dice pronto. Se dice pronto. De esos 176 pasaron mi filtro 5. Al oro al porcentaje. 5 estaban bien certificados conforme a la normativa que yo conocía. Y de esos, cuando contacto con ellos, pues los pedidos mínimos eran de 5 millones de unidades. ¿Por qué? Porque esa gente ya estaban ocupados sirviéndole a Alemania, Francia, a los gobiernos oficiales y demás, y me lo decían así de claro, decir, oye, es que este es el pedido mínimo que tengo ahora. Y a un precio que triplicaba el precio normal en aquella época, que luego fue subiendo y subiendo y subiendo. Entonces, era inviable. Y eso es otra, que cuando no conozco ese producto, no es mi producto, no es mi categoría de mercado. Yo cuando fui a vender eso y me traje 10.000 mascarillas, ¿a quién le vendo 10.000 mascarillas? Pues tiene que ser alguien que entienda que cuando yo le presento los papeles, esto es lo que necesita porque si no, no puede comprarlo. Y claro, los hospitales, las farmacias y todo esto tienen ya sus multinacionales detrás que les proveen. Y que sienta la diferenciación, el cómo explicarlo. Es decir, yo por ejemplo claro. No soy ningún experto en ropa y mi mujer tampoco. Pero es una idea suya, es decir, lo ha lanzado con la idea de que los papás y los niños vayan iguales. Entonces, claro, cuando ya lo explica con el corazón, lo explica porque mi mujer le gusta vestir igual que mis hijas y a mí a mí también, yo no es que, o sea, me gusta más o menos, pero da igual, yo también lo hago. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente tampoco es tan fácil como coger y decir, pues oye, mañana me apetece vender esto y voy a ganar dinero con esto. Efectivamente, no es tan fácil. Es decir, yo hice filtros, a mí me hicieron auditorías, yo presenté mi ISO, presenté mi licencia de la Agencia de Medicamento, presenté las fichas técnicas de producto y algunos hospitales, algunas clínicas y algunas agencias de farmacia me aceptaron como proveedor porque me tienen que homologar. Es decir, cuando vas un poquito más en categoría alta de producto, funciona así. Y claro, ¿qué pasa? Porque tenían necesidad en ese momento. El pedido me tardó a mí en llegar 3 semanas más de la cuenta por el overbooking que había en ese momento de las líneas aéreas que estaban, claro, todo el mundo, material sanitario para todos los lados. Llegó 3 semanas después de la fecha que habíamos pactado o habíamos previsto en un principio y ya no lo quería, porque ya era caro. Para el momento en el que yo lo compré hasta que me llegó ya era caro porque ya habían bajado un poco y ya las grandes multinacionales que estaban detrás, que se dedicaban a eso, ya habían podido regular el precio y demás. Y estuve a punto de comerme esas 10.000 mascarillas con patatas. Por intentar ayudar, ¿eh? O sea, al final, pues bueno, entre clientes nuestros y el personal nuestro y tal, y una serie de fortunios del destino, pues conseguimos deshacernos, entre comillas, de esa mercancía y estuvo a punto de costarme caro. Estuve a punto de costarme muy caro ese batacazo. Con lo cual, aprendizaje de esto, evitar las modas pasajeras a toda costa. O sea, si ahora mismo se pone el spinner de este que te acuerdas que se puso de moda... El que daba vueltas en los deditos de los niños. Claro, esos son cosas que duran un mes, 6 meses, un año y claro, al final el problema no es eso. El problema es que yo soy un empresario y mi mentalidad es a largo plazo. El corto plazo nunca sale bien. O das con la clave de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado, en el momento adecuado, o lo normal es que no salga bien. Sí, es que no salga bien. ¿Vale? Entonces, importante, dedícate a aquello que tú conoces y sobre todo cuando vayas a importar, como veremos ahora que el proceso puede ser bastante complejo, mi recomendación es que te dediques a 1, 2, 3 productos estrella de una sentada. Es decir, si tienes muchas referencias de productos, no pretendas importarlos todos a la vez, ¿vale? Porque te va a ser inmensamente complejo y las posibilidades de equivocarte en alguna de las fases del proceso se van a multiplicar exponencialmente. Con lo cual, empieza con un producto en concreto que sea un producto estrella, desarróllalo bien conforme yo te voy a ir diciendo y a partir de ahí, pues entonces ya empiezas a escalar, a diversificar en productos y demás. Y mi recomendación siempre que sea dentro de tu industria, de algo que tú domines para hacer bien esa ficha de especificaciones y para, pues bueno, dominar la industria en la que tú te mueves. Muy bien, yo creo que de momento llevamos, para mí, 2 mitos, ¿no? Que uno es el de que no hace falta saber inglés para comprar, el segundo es que China no es que fabrique todo productos de mierda, ¿no? Que es lo que todo el mundo es el mayor. Para mí es un aprendizaje muy bueno. A mí me hace una gracia cuando me dicen eso y digo, ¿qué televisor tienes en casa? Claro, tienes un Samsung que vale 3.000 euros. ¿Qué laptop tienes? O sea, por eso digo. Aparte que si nos ponemos a mirar las etiquetas de la ropa, ¿dónde se fabrica? Claro, está claro. Bueno, está claro. Entonces, por eso digo que ese mito. Y luego
yo como consejo, pues que por lo menos conozcas lo que estás comprando y que sea tu negocio, ¿vale? Que no sea algo que yo voy a comprar 3.000 y venderlas y me hago con 10.000 euros rápidamente porque eso... Aquí la frase esta de yo soy 100% responsable de lo que hago y de mis resultados es directamente aplicable. Porque nunca, es decir, la gente le tiene, y escucho esto muchas veces, puto China ya me la han liado. Esto lo escucho mucho. No, primero me miro al espejo, repaso el proceso a ver dónde he fallado yo. Luego también entender la diferencia de cultura. Claro, y entender que o sea, hay una barrera de idioma, hay una barrera cultural, hay una barrera de todo, y los chinos, esto del cliente siempre tiene la razón, lo llevan al absurdo. Sí, ¿vale? sí, De esto hablaremos más adelante, pero bueno. Muy bien. Segunda clave, relacionado con lo que hemos hablado anteriormente, ya puede estar, tienes que dominar la ley, ¿vale? Todos los productos, sin excepción, están sujetos a algún tipo de normativa, regulación, reglamento, requisito, directiva, todos. Alguien te puede venir a revisar eso en la aduana, hay organismos de vigilancia de mercado, hay competencias que te pueden denunciar, un cliente que te puede denunciar. Como no tengan los papeles de tu producto en regla, te caen sanciones gordas, retiradas de producto de mercado, devoluciones, destrucciones de mercancía en la aduana. Tú pagas corres con todos esos gastos más las sanciones, con lo cual, ojito con esto. ¿Eso aplica al producto chino? A todos. O a todos. A todos los productos. Alemán también. Especialmente el que viene de fuera, ¿vale? El que viene de terceros países, porque es el que sufre o puede sufrir mayores controles, porque el producto que viene de Alemania no pasa a la aduana como tal, porque hay libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea. Pero el que viene de un tercer país o el que yo exporto, que esto es otra cosa, ¿vale? Luego hablaremos del tema de export, necesito tener esos documentos de conformidad, ¿vale? Muchos productos necesitan de lo que conocemos el marcado CE, ¿vale? Que es este simbolito que todos conocéis seguramente, y si no, a partir de ahora, cuando cojáis productos de cualquier índole, pues empezaréis a dar vueltas a la cajita y veréis que hay un montón de simbolitos, un montón de cosas. Sí, pero el CE sale bien visible. Sí, le sale bien visible, pero luego hay una serie de simbologías y demás, de no tirar a la basura, de tal. Todo esto viene por normativa, ¿vale? Son empresas que están cumpliendo con normativa. Entonces, todas esas cosas, a veces es tan sencillo como etiquetar, ¿vale? Etiquetar en castellano, por ejemplo, la ropa no tiene mayores requisitos, más que pues tiene que tener una serie de instrucciones, de planchado, de no sé qué, certificado de origen, pues bueno, una serie de instrucciones de uso en el idioma oficial del país, ojo con esto. Toda la documentación que acompaña a mi producto tiene que estar en el idioma oficial del país, si no te lo pueden rechazar, no es legal venderlo. Y esto veréis, conforme yo hablo de todas estas cosas, os vendrán a la mente un montón de cosas. Dice, pues si yo he visto un montón de cosas por ahí fuera, están. O sea, es decir, existe. O sea, la aduana y las autoridades de vigilancia de mercado no lo controlan absolutamente todo. Y si habéis estado alguna vez en una aduana, como puede ser la de Madrid, por ahí diariamente pasan miles y miles y miles de multos. Ya no te hablo de contenedores, te hablo de solamente en paquetería cada día. No lo abren absolutamente todo. Pero ojo con esto, tarde o temprano, y sobre todo si mi negocio va creciendo en volumen y en visibilidad, tarde o temprano te toca una inspección. Y como en ese momento no tengas las cosas en regla, agárrate a los machos porque te van a crujir bien. ¿De acuerdo? Y esto pasa, a mí me pasó. De hecho, en la crisis anterior, nosotros habíamos puesto todo el capital activo, ojo con esto, en una importación de maquinaria. Cuando llegó a la aduana nos dijeron, ¿dónde vais con esto que es producto sanitario? Necesitáis licencia, hay una serie de fallos de etiquetado y no nos dejaron sacar eso. Estaba todo el capital activo de la empresa en ese pedido. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Dices tú, es que a mí nadie me avisó. Ya, es que tramitar o qué? Claro, es que, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que, claro, tuvimos que empezar a hacer trámites y empezar a tal, y con abogados al final pasaron 3 o 6 meses, no me acuerdo, una burrada de tiempo, conseguimos liberar porque era la primera. Y al final con el abogado pudimos solventar, pero es que no teníamos nada que vender. No había absolutamente, y en el peor momento, ¿sabes? Cuando estaba todo que no tal. Perdimos los clientes, tuvimos que pedirles a los empleados que aplazaran nóminas, y porque eran de la familia, como quien dice. O sea, mira, Mari Carmen dice que a ella, por ejemplo, en una importación de Brasil, que se la pararon por el hecho del etiquetado español. Claro. O sea que a mí me parece muy interesante lo que acaba de decir Ansi. Me parece que, hostia, esto hay que cogerlo y asumirlo. Uno tiene que asumirlo porque es que lo que dice él, o sea, es que antes o después y más que todos queremos crecer. Y yo le decía que mientras vendamos 10.000 o 15.000 al mes, pues probablemente pasemos como desapercibidos.
Pero el día que, bueno, y da igual, y es que aunque vendas 300, es que va a haber un día que la lotería Mira, te toca a ti. Claro, es que, mira, la aduana programa inspecciones de forma aleatoria, incluso a los que te traen €1. Es muy poco probable que te toque, dado el volumen de que hay de importaciones, porque es que Sí, pero bueno. hay mucho volumen de todo eso. Pero tú juegas la lotería un día, otro día. También otro es día. también es muy poco probable que te toque, yo qué sé, pues ir camino de Alicante a Valencia sin cinturón y que te paren, pero bien que te pones el cinturón. O sea, lo que quiero decir es que Sí, todo, al final. todo depende de cuánto seas de previsor. Claro, O sea, porque al final se resume en eso de que tú, el hecho de que tú desconozcas la ley no te exime claro, de la responsabilidad. eso es Entonces, es como que si esto nadie me lo cuenta y esto yo no conozco ni un solo asesor que le dé importancia a esto, y esto es un cimiento de los gordos. O sea, es decir, el producto tiene que estar homologado, tiene que estar con sus papeles. Y ojo esto aquí, en China hay muy pocos, ¿vale? Que lo sepan cumplir, a no ser que tú se lo exijas. O sea, de base hay muy pocos que lo cumplan. Y ahora lo veremos en esa de búsqueda de proveedores, pero tengo que saber exigirle, necesito este documento, este ensayo, o bien que te lo proporcione el proveedor, o bien saber tú gestionarlo en origen o gestionarlo aquí, que también se puede homologar, lo que pasa es que es más caro. Pero bueno, tenemos que entender que pueden haber requisitos de ensayo de laboratorio, etiquetado, manuales, o nos pueden exigir algún certificado y pueden, a través de eso, poder marcarse el producto, que no es solamente colocar ese simbolito y pedirle al proveedor que lo coloque, sino que hay una documentación que lo soporta detrás, ¿vale? Que esto es lo que te pueden pedir en un momento dado. Y tener en cuenta, es igual de ilegal vender un producto que precisa de marcado CE como de colocárselo a uno que no lo precisa. Por ejemplo, la ropa no le corresponde llevar marcado CE, no verás ninguna camiseta, ningún pantalón que lleve ese simbolito. Además, de hecho, el que lo lleva es ilegal. Entonces, ojo con esto, porque esto tiene mucha chicha, tiene mucho de qué hablar. Hay una serie de documentaciones, declaraciones de conformidad, ensayos de laboratorio que se tienen que pedir a los proveedores. Y es una tarea ardua, es importantísima, y para que entendáis lo importante que es, esto es una asignatura completa dentro de mi programa de formación. Se dedica a una asignatura completa a desgranar esto, porque es complejo, ¿vale? Yo estoy en la más alta categoría de certificación en lo que a mercado se refiere, porque estoy en productos sanitarios, con lo cual, pues bueno, entiendo bastante esto, me he tenido que formar durante años y años y años para entender cómo funciona todo este proceso, ¿vale? Pero que eso no significa que un lapicero no tenga ningún requisito. Es decir, las categorías complicadas de productos, ¿cuáles son? Productos sanitarios, todo lo que se enchufa a la corriente, productos electrónicos, electrodomésticos, pues tienen una regulación de seguridad de corriente, de bajo voltaje, compatibilidad termomagnética, vehículos y sus partes, cosméticas, químicos, suplementos alimenticios. Pues hay una serie de categorías que son, digamos, de más alto requisito y me lo tengo que a lo mejor pensar 2 veces antes de lanzarme con eso. Es decir, si yo tengo un gimnasio y digo, oye, pues voy a traerme suplemento de fuera, pues a lo mejor no es la mejor idea. Tráete primero pesas, que no tienen tanta historia, y luego a lo mejor piensas... pastillas. Claro. Entonces, o batidos. Lo digo esto para que tengáis en cuenta de que hay que hacer un poquito de deberes y a lo mejor acudir a algún asesor, aunque luego yo os voy a compartir una serie de links donde esto se puede verificar y se puede, digamos, te puedes hacer la idea de los requisitos que os van a venir muy bien, ¿vale? Las agencias que hay conectadas, las agencias, que por aquí pues sé que estáis muchos de vosotros, se lo decía yo a Ansi, que joder, es una buena oportunidad para que, esto es real, o sea, es que es real que las asesorías no tienen ni puñetera idea. Yo lo he vivido en primera persona, yo he llamado a mi asesoría a decirle, oye, quiero comprar en Alibaba, ¿qué IVA tengo que pagar? Y me decía, ¿IVA? Es que lo tengo para la aduana, ¿esto es real? ¿Tengo que pagarlo? Sí, pero déjame que te lo mire, porque tal. O sea, decir, no tener ni idea. Yo decirle, ya, pero ¿y el envío que me han hecho no puede ser más barato? ¿Y si me traen paquetes de más pequeños? Porque a mí me han dicho que con paquetes pequeños, son muchas preguntas y no me las resolvían. Entonces, joder, es una buena oportunidad para los que sois agencia. En el momento en que le hago la web a alguien, pues oye, también le asesoro en ese proceso. Para que veáis que, oye, ante problema, ya sabéis, oportunidad. Y aprovechando eso, es decir, como tú decías antes que buscabas agencias, ¿no? De decir, existen transitarios, existen agencias de aduanas que, digamos, tienen un servicio de asesoramiento y demás y te cobran 1.000 euros tranquilamente.
y lo que pretende a lo mejor es darte una serie de tips o de consejos y demás para que tú les termines contratando a ellos y encargarse de parte del proceso, ¿vale? Pero cuando vamos a encargarnos solamente de parte del proceso, no lo estamos contando todo. O sea, es decir, para mí no está justificado 1.000 o 2.000 euros que tengo que pagar por gestionar un contenedor cuando no es eso lo preocupante y lo difícil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ya un poco de los proveedores, dónde están, qué tipos son, cómo los encontramos y demás. Vale. Primero, tenemos que entender que hay 3 grandes grupos de proveedores, ¿vale? Están los manufacturers, que son los fabricantes, están los trading companies, que son los intermediarios, y los wholesalers, que son los mayoristas, ¿vale? Con los mayoristas seguramente habremos interactuado todos tarde o temprano porque hemos comprado en Amazon, hemos comprado en AliExpress, en Wish, este tipo de plataformas. Pero estos no son los que a mí me interesan, ¿vale? Porque cuando hablamos de importación estamos hablando de un mínimo de cantidades, ¿no? Ya de compra, con lo cual pues me voy a tener que ir no a las plataformas B2C, que son de Business to Client o Business to Customer, que son plataformas que venden unidades, que venden tal. Esto no es para mí, no es para una empresa, sino me tengo que ir a las plataformas B2B. Y las plataformas B2B son, las principales en China son 3. madeinchina.com o madeinchina.com. Voy a copiarlas en el chat mientras las vas comentando tú, ¿vale? Vale, o ponemos el pantallazo si quieres. No, las copio. Vale, pues vale. madeinchina.com, está alibaba.com, que este ya lo conocemos todos, y globalsources.com. ¿Vale? Son las 3 grandes plataformas B2B que hay para el mercado asiático que podemos utilizar para búsqueda de proveedores. Son las que yo recomiendo y son las que yo utilizo a diario, porque es donde están la mayoría de la mayor cantidad de productos, proveedores y demás. ¿Por qué no utilizo las B2B? Pues simple y llanamente porque voy a pagar más, voy a tener peor servicio, nunca voy a conocer al fabricante y bueno, pues este tipo de plataformas al final no están pensadas para hacer crecer un negocio, porque si yo compro donde cualquier cliente mío puede comprar, ¿qué sentido tiene? ¿Sabes? Es decir, lo que me interesa es, claro, optimizar el proceso, abaratar costes y pues, cada vez ir personalizando más mi producto. Y bueno, pues esto no me lo permite un vendedor de AliExpress, porque al final es como un vendedor de Amazon, ¿vale? Porque además es que la gente ya lo conoce, AliExpress. O sea, me refiero que ahora ya no es que estaba tan lejano como antes, que yo digo, me compro en AliExpress y tal. Sí que es cierto. Sobre todo que a la gente se le ha quitado el miedo, ¿vale? Porque antes de, como sabían que venía de China y tal, el problema que tiene AliExpress es que, bueno, tarda 20 días, 30 días. Porque han aprendido también, han aprendido a leer, pues un poco, pues ver las fotos de producto, aprenden a ver las valoraciones. Los también han evolucionado. Claro, y ya cada vez hay menos. Entonces es cierto que tenemos que irnos a un poco más, a pensar un poquito más en grande, y aunque no es lo que, o sea, es decir, no se puede empezar comprando 3 unidades para vender aquí, pero claro, es lo malo. Vamos a hablar de esto, es decir, importación. Yo no consideraría, no me plantearía una importación si no tengo un presupuesto de gastarme mínimo entre 2 y 5.000 euros. Claro. Es decir, no te digo grandes cantidades, pero si voy con la mentalidad de comprar 10 camisetas, yo qué sé. No hables de importación. No hablemos de importación porque eso es por lo que te ha pasado, lo que te comentabas al principio. Ahora hablaremos de eso cuando lleguemos a la parte de aduanas y logística, pero tenemos que tener claro de que no me voy a tener que gastar 100.000 euros, pero un mínimo. Un mínimo para que me tomen en serio, para que yo pueda conseguir un buen precio, para que la importación sea rentable. Un mínimo entre 2 y 5.000 es donde yo pondría más o menos. Depende mucho del tipo de producto, porque hay productos, yo que sé, tan variopintos como normativas, ¿no? Pero más o menos, echando un cálculo así grosso modo. ¿Vale? Cuando vamos a las plataformas, os voy a contar una pequeña historia aquí para que entendáis por qué os voy a decir lo que voy a decir. No sé si habéis estado alguna vez en Turquía. Yo sí. Venga, ¿cuántos habéis estado en Turquía? Levantad la mano. Escribid en el chat cuántos habéis estado en Turquía. ¿Cuántos habéis estado en Turquía? Yo he estado en Estambul. Vale. Habrás estado en el Gran Bazar. He estado en el Gran Bazar. El Gran Bazar. Claro. Vale. ¿Qué es ese lugar? Es un lugar inmenso, pero cuando te digo inmenso, es inmenso. O sea, es 100 Corte Inglés,
¿Me equivoco? Sí, 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 O sea, es una cosa. es un laberinto de calles y de tiendas y tal, Vale. donde en todas las tiendas venden lo mismo. Todo. Teteras, alfombras, especias, Y ropa, platillos, y las camisetas las camisetas de Abercrombie and Fitch, y falsificaciones cosas de todo así. tipo. Vale. Bueno, pues es un sitio donde hay 1001 tiendas, 1001 tiendas. Yo cuando fui allí al poco de entrar me llamó poderosamente la atención un juego de té que tenía pensamiento de regalarse a unos amigos míos y dije yo, pues hostias, está bien, tiene sus cosas, tal, ¿cuánto vale? 50 euros, venga, pues toma, dame y me lo llevo. Al final del día, cuando llegamos allí ya 6 horas, una burrada, ya estaba ya hasta las narices de ver tiendas, me topé exactamente, pero exactamente con el mismo juego de té por 10 euros. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que en Alibaba, en Global Sources y en madeinchina.com pasa exactamente lo mismo. El proveedor ideal con el precio ideal está escondido. Tenemos que dedicarle tiempo. Y cuando digo tiempo, digo tiempo. Yo en las plataformas de búsqueda me tiro hasta 2 semanas para encontrar un listado de 15 proveedores. Ojo al dato aquí. O sea, es decir, la plataforma no es complicada de utilizar. Si lo trasteamos un poquito, tiene herramientas de filtrado, tiene herramientas de búsqueda, tiene un millón de cosas, aplicaciones súper chulas, pero tengo que tener claro que tengo que dedicarle tiempo. Y esto es fundamental. Porque el diamante en bruto está bastante escondido y no quiero comprar al que mejor marketing tenga, claro, o el que me salga mejor posicionado, porque no son los que saben perfectamente que están mejor posicionados y que pueden cobrar más. Pueden ser los buenos, ojo, pero normalmente, o sea, para que hagáis una idea, yo cuando me meto en Alibaba, por ejemplo, y esto lo hago en todas las plataformas, en las 3, yo cuando busco en las 3 y hago siempre el mismo proceso. Me hago un listado de entre 50 y 60 proveedores de un determinado producto. De esos 50 o 60 les hago la auditoría, que eso lo veremos ahora. Y tras pasar la auditoría me tengo que quedar con 10 o 15 en cada una. Y esos son los que contacto. Y con esos me contestan la mitad, y con esos se empieza a negociar, a pelear, y al final llego a donde yo quiero llegar. ¿Me seguís? Es decir, es un proceso que nos puede resultar un poco abrumador al principio, pero os aseguro que si no lo hacéis así, os van a engañar y os vais a conformar con cualquiera que tenga medianamente buena pinta. Porque es un trabajo digamos, estudio arduo el que hay que hacer con estas herramientas para realmente sacarles el jugo, porque tienen 1 millón de proveedores. Hay 1 millón. Y cuando haces, yo que sé, buscas paraguas, te pueden salir 370.000 unidades, resultados, sí. O sea, de proveedores o de productos diferentes. Entonces, tengo que saber muy bien dedicarle tiempo y entender cómo funciona la plataforma. La plataforma está cojonuda, todas ellas. La Alibaba es la que más rápido se desarrolla porque es la que más mueve y la que más lo están haciendo muy bien, porque están metiendo mucha inversión ahí, están mejorando la plataforma cada día más. Hay unos perfiles muy completos de la empresa con informaciones verificadas, con informes de empresas auditoras externas que me van a contar mucha verdad sobre esas empresas cuando yo no puedo ir allí. Pero tengo que tomarme el tiempo de descargarme esos informes, de leerme esos perfiles de la empresa y de realmente seguir una serie de criterios para poder seleccionar a mi proveedor. ¿Vale? Esto es otra asignatura completa en mi programa, ¿vale? Para que entendamos la importancia que tiene esta parte. No es que me meto en Alibaba, busco 4 cosas y ya está, no. O sea, yo, por ejemplo, ¿en qué me fijo yo cuando busco proveedores? Yo me fijo sobre todo que sean, hay una opción en esta que te pone que sean proveedores verificados. Eso significa que hay un informe del SGS, del TÜV o de Bureau Veritas o de algún organismo notificado que ha ido a la empresa y ha elaborado un informe y te cuenta verdad ahí de cuántos metros tiene, de cuántos empleados tiene, de qué productos son sus principales productos, etcétera. Pero hay una cosa en el perfil de la empresa que yo siempre miro lo primero, que es a qué se dedica esa empresa. Es decir, esa empresa se dedica a las cámaras fotográficas y a sus componentes, o también vende paraguas, mochilas y tal. Cosa que hace ser menos especialista. Claro, ¿no? Es decir, a mí al final me da igual trabajar con una trading company o trabajar con un manufacturer, o sea, un fabricante, porque tenemos la mentalidad de que no, tenemos que trabajar sí o sí con el fabricante. Bueno, eso dependerá de mi capacidad de compra, dependerá de los requisitos de mi proyecto y dependerá de la capacidad, o sea, de las necesidades de personalización que tengo yo con mi producto. Pero las trading son muchas veces capaces de solucionar muchas papeletas con mucho menores requisitos de compra, con lo cual no hay que descartarlos nunca de primeras. Ese es por lo menos mi consejo. Lo que pasa es que me tengo que fijar en que ese proveedor, sea fabricante o trader o lo que sea especialista en eso. Y que si tiene más productos en su catálogo, que por lo menos estén relacionados con eso. Si me vende cámaras
lentes, objetivos y flash y cosas relacionadas con los cinturones, las bolsitas y tal, digo, de puta madre, ¿vale? Pero si me vende paraguas y botas de tal y porcelanas y Mal no sé qué, asunto. mal asunto. Es decir, el todo a 100 tengo que evitarlo a toda costa, ¿vale? Luego, sobre todo, me importa cuántos años tiene en el mercado esa empresa. Y esto no me lo dice cuántos años lleva en Alibaba, aunque también me da una buena pista de cuántos años, si lleva muchos años en Alibaba. Estamos ya en el momento en el que le haces una especie de auditoría. Sí, estoy ¿Vale? O sea, explicando un poquito. en la búsqueda, ¿no? En cómo tú a nivel personal Claro, haces la búsqueda. lo que yo utilizo, los criterios que yo utilizo para, digamos, seleccionar al proveedor que a mí me interesa contactar. No ¿vale? todo a 100, no, que no sea un todo a 100, buscar un poco qué productos vende, ¿no? Y en qué es fabricante y luego los años que lleva haciendo. Los años que lleva haciéndolo. ¿Cuántos años está en Alibaba? Porque hay empresas que llevan un año en Alibaba porque han renovado la membresía o han hecho una página nueva, pero si están verificados, si tienen un informe, ahí me dice cuándo se constituyó la empresa. Por eso es importante leer esos informes. Y esos están en la parte del perfil o del company profile, que es una pestaña que cuando tú haces scroll lo ves claramente. Y si no, ahora, si la gente no lo tiene claro, abrimos Alibaba y lo miramos y os enseño dónde es. Pero vamos, Sí, ahí ahora es lo abriremos. donde verifico ese tipo de informaciones. En esa parte, las informaciones que aparecen están ticados con un tic naranja, que son los que la tercera empresa ha podido verificar. Entonces, ahí también me da mucha información. Si me aparece, por ejemplo, que están en tal dirección y no aparece ticado, ¿por qué? O sea, no sé. O sea, me hacen preguntas, ¿no? Sí, Es decir, por lo menos me generan desconfianza. No desconfianza, pero por lo menos que te preguntes por qué. ¿Por qué esta información no está verificada? O si está verificada, ¿qué información me da a mí eso del tamaño, la capacidad o la seriedad de esa empresa? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en esas páginas, en la parte de la perfil de la empresa, pues hay un apartado donde ellos cuelgan sus certificados. Es decir, a mí me dice mucho una empresa que previamente ha colgado certificados válidos o que tienen buena pinta de la Comunidad Europea, por ejemplo. O de la FCC, que es la americana, o cualquier certificado, porque me está demostrando que tiene capacidad, conoce el camino para certificar un producto. Hay empresas que no cuelgan nada. Entonces, esas empresas directamente fuera. ¿Por qué? Porque no van, o sea, sé que no, porque y no pierdo el tiempo con ellos, porque se puede perder muchísimo tiempo. Luego, cuando empecemos a ver cómo se negocia con ellos, eso es un trabajo que va a llevar también varias semanas, por lo cual, no. También me valoro mucho que tengan un sistema de gestión de calidad. Para los que no conozcan lo que es eso, es, por ejemplo, una ISO 9001. Que una empresa se haya tomado la molestia de implantar eso, pagarlo y mantenerlo, eso ya indica que la empresa es como menos seria, o sea, como mínimo seria, ¿vale? Luego me fijo en el tipo de productos, en el catálogo que tienen, pues la pinta que tienen, ¿no? Que si me entra por el ojo y demás. Y luego ya es cuando vayamos a ver lo del contacto, hay una cosa que yo utilizo como filtro, que es que cuando a mí me contactan, si me contactan a través de un QQ mail, o sea, que es el QQ, es digamos, el Gmail chino, ¿no? O desde Gmail o de Hotmail, ¿Te contactan cuándo? Porque tú lo primero que haces es contactar por el chat. Yo contacto primero por el chat. Pero luego te envían un catálogo. Le digo, envíame al correo el catálogo. El QQ mail y mal asunto. Mal asunto. ¿Por qué? Porque puede ser pequeña o... puede ser dos cosas. O que estoy hablando con un agente de compras externo que la empresa ha contratado, con lo cual están pagando comisiones y me está costando a mí más el tema. O que es una empresa pequeñita, o que no hace las cosas muy bien. O que no está, digamos, en el camino, porque yo no acepto otra cosa que no venga de un correo corporativo. Un dominio corporativo. Claro, es decir, una empresa seria. Igual que te digo esto a la hora de ver los perfiles de la empresa que vas a intentar a lo mejor contactar, cotillar mucho el perfil que tienen ellos, ¿vale? Te recomiendo a ti, como importador, que te registres de la misma manera en la plataforma. Ojo aquí, porque yo hablé con un alumno hace no mucho. Es que no estoy obteniendo respuestas, he seguido tus pasos y joder, he encontrado muchos proveedores súper interesantes y me lo enseñaba y digo, hostia, no me hacen ni caso. ¿Por qué? Porque les estoy escribiendo desde piluca79@hotmail.com. Pues lo mismo, es decir, los potenciales proveedores también te van a mirar a ti. Es decir, tú cuando te registras en la plataforma, regístrate con tu correo corporativo, pon tu página web, rellena todos los datos que te piden, véndete bien. No mientas, pero véndete bien, es decir, porque te preguntan cosas como cuál es tu capacidad de compra anual y cosas así. Demuéstrales que eres un caramelito, que eres un cliente potencial, ¿vale? Porque las empresas serias
Además, lo vais a notar rápidamente que las empresas mediocres van a saco y te intentan todos que sí, maravilloso, sí, y no cómprame, pero ingrésame. Y las empresas serias dicen, oye, pues a este no, descártalo porque tenéis que pensar que muchas empresas reciben decenas o incluso centenares de consultas diarias. El mundo es muy grande y ese es el portal, ¿vale? Ahí contactan todo el mundo. No somos nosotros aquí los que somos más guapos y no van a hacer por eso más caso a nosotros. Con lo cual, tenerlo en cuenta y empezar un poquito a trabajar esa mentalidad de que vamos a una guerra que desconocemos y tenemos que ir con un poquito esa mentalidad abierta para saber lo que tenemos ahí. Este punto a mí también me llama la atención, porque claro, yo creo que es al final nuestras experiencias pasadas o nuestra cultura o no sé qué será, pero es cierto que tú vas a comprar allí y yo me veo un poco reflejado, yo no porque yo no compro, pero yo cuando veo a mi mujer y es como si el poder total lo tuvieses tú porque oye, que yo soy el español y tú eres el chino, tío. Entonces es como yo te voy a comprar y entonces se te lanzan, como tú dices, a vender y parece como si tú tuvieses toda la fuerza cuando realmente los proveedores, tú has dicho, los proveedores serios, las empresas serias, es como si tú quieres un día montar una tienda de Apple. Entonces, montar un Catwin, te va a coger Apple y te va a decir, ven aquí, siéntate aquí y te voy a entrevistar. Y vamos a ver si tú la montas o no. Sí, ahí no llegan tanto a no eso, llegan pero, tanto, pero sí que de alguna manera, sí, oye, a lo mejor tú tienes que dar la presencia también de ser serio, lo que tú dices, de que haces las cosas bien y así los serios también quieren trabajar con empresas serias. Efectivamente, ahí es donde vengo yo. Es decir, que quieran los serios, que a mí me buscan a día de hoy. Empresas muy grandes de allí del sector, de mi sector, y recibo correos prácticamente a diario de empresas que, oye, te doy exclusividad, me ofrecen condiciones porque claro, están o sea, yo no sé dónde están las estadísticas o dónde se puede mirar eso, pero saben lo que yo, que yo produzco y saben lo que yo vendo y bueno, al final eso da gusto, ¿no? Joder, sí. de que te busquen a ti, ¿no? De que el proveedor te busque a ti, ¿no? Sí. Consejos que valen oro. Cuidado a la hora de cuando os piden el móvil. Yo soy muy selectivo a quién le doy mi número de teléfono móvil. Te lo van a pedir siempre, ¿vale? Sí. Yo al principio, hasta que no hay una cierta seriedad en las conversaciones de negociación previa y hago el primer contacto y demás, no doy el móvil a nadie, porque luego te revientan el teléfono. Y eso, lo de la ley de protección de datos allí no funciona, ¿vale? O sea, allí se venden bases de datos y de repente me ofrece uno zapatillas y no sé. ¿De dónde ha sacado mi teléfono? No, pues de internet. No, mentira, no está en internet. No. Es decir, cuidado con esto. ¿Cómo hago yo el proceso de hablar con ellos, ¿no? Es decir, primero contacto a través de la plataforma, obviamente se crea una ventana de conversaciones. Cuanto antes me paso al email, ¿vale? Si veo que hay una predisposición seria, y luego ya a través del WeChat, ¿vale? Para el que no lo sepa, WeChat es el WhatsApp de ellos. El WhatsApp con los chinos no funciona tan bien porque allí lo que es Google, Facebook y todo esto está capado y no les funciona bien, y el WeChat es la manera más eficiente porque tiene al final las mismas aplicaciones que WhatsApp, videollamadas, poder enviar fotos. Es una aplicación de móvil, WeChat, ¿no? Claro, es un WhatsApp, pero WeChat. Se llama WeChat. Entonces, ¿vale? Un teléfono que te dan, interactúas por WeChat. Claro, entonces ahí es lo que yo recomiendo. Si no lo tenéis, descargarlo ya, lo que estáis pensando en importar, y los que lo estáis haciendo si no lo tenéis, pues también, porque es lo que les salta a ellos, porque lo otro lo trabajan desde el PC. Entonces, si no están en la oficina, no tienes forma de comunicarte con ellos y es un inconveniente y muchas veces provoca retrasos, ¿no? Bueno, y de todo esto hago registro, es decir, siempre me comunico principalmente al final por una o dos plataformas, mail y WeChat, para que las cosas urgentes, y me salgo de la plataforma lo antes posible, quitando de que la muestra la pido allí. Vale. O sea, el pedido se hace a través de la plataforma, pero en las conversaciones luego, fuera. Las conversaciones fuera y luego ya los pedidos gordos fuera, ¿no? Porque me salgo de la plataforma porque no me interesa, por lo que vamos a ver luego un poquito más adelante. Pero la plataforma de Alibaba, por ejemplo, tiene, igual que Global Source también lo tiene, Medichana no estoy seguro porque hace tiempo que no lo utilizo para este fin, pero tienen el programa Trade Assurance, ¿vale? Que es un programa de protección de pagos que tiene para evitar engaños, evitar todo. Se pueden abrir disputas, ¿no? Si tú pides una muestra negra y te llega azul y tú lo puedes demostrar, la plataforma se hace cargo y te devuelve el dinero. Entonces, para esto es buena opción, sobre todo si no conozco al proveedor y demás, la primera transacción, empezar por ahí.
Pero cuando vaya creciendo ya un poco más en volumen de facturación, digamos, o de volumen de pedido, pues ya lo gestiono de otra manera. Eso lo veremos ahora. Pero bueno, tener en cuenta que bueno, esto es todo un proceso y que al margen de esto yo ahí siempre lo que hago es cuando contrato, quitando la muestra, que es para evaluar yo lo que es esto, empiezo ya a empezar a negociar que me tienen que aceptar un control de calidad. ¿Vale? Hay empresas que por muy poco dinero, y estamos hablando a lo mejor de 150, 450 dólares, si no es un proyecto muy grande o muy complejo o lo que sea, se persona una persona en fábrica y te verifica lo que tú quieres que te verifique. Entonces el producto está bien embalado, que está con desde las aquí, lo cantidades, contratas desde aquí. lo contratas desde aquí, ¿vale? Entonces es fundamental conocer que esto existe y utilizarlo, porque una vez que la mercancía sale de allí, estás perdido. Ahí ya no hay reclamación posible. Y la única manera de asegurarte de que el pedido sale tal y como tú quieres es mediante este tipo de empresas o personalmente tú allí. O ya mediante, como yo llevo años y años y años trabajando con el mismo proveedor. Que ya llega un momento que... ¿Y que esas empresas quiénes son? ¿Se buscan? Se buscan, yo puedo recomendar alguno que tengo ahí enlaces para poder pasaros. A mí el que más me gusta es Kima. Q-I-M-A, Kima. Pregunta Óscar, ¿cómo se llama esta plataforma de pago? Óscar, ¿a qué te refieres? Trade Assurance. Está dentro de la plataforma de Alibaba. Vale. Trade Assurance, es la del parte, seguro para... Además, de hecho, en el margen izquierdo, cuando programamos para filtrar proveedores, hay una casilla ya lo de Trade Assurance, claro, que le puedes pinchar para filtrar para con Trade que solo Assurance. te salgan proveedores con Trade Assurance y que estén verificados, que son las primeras opciones. Vale. Y luego ya hay otra serie de opciones por certificados, por tamaño de empresa, tamaño de facturación, que también está interesante utilizarlo porque está todo en el margen izquierdo del buscador de Alibaba. ¿Vale? Hablábamos del control de calidad. Bueno, pues esto se puede utilizar en varias fases para ir a ver antes de negociar con un proveedor cómo es la fábrica, que está donde tiene que estar, que tiene lo que dicen tiene que tener, que existe, que se dedican a lo que dicen que se dedican, que te saquen fotografías, bueno, en fin, que digamos evalúen y revisen un poco el proceso de producción. Hace una especie de auditoría. Una auditoría previa. Luego se puede contratar durante la producción para que te vayan verificando el proceso de producción. Eso cuando lo utilizo, pues cuando yo no lo utilizo, pero yo que sé, por ejemplo, en ropa, si voy a encargar 5.000 camisetas, oye, pues cuando lleves hechas 1.000, me miras que esté bien el cuello. No vaya a ser no vaya a ser que ya estén cagándola ahí y que termine la producción y que no supere el control de calidad final. Y luego, como mínimo, antes de que salga la producción. Aquí yo me salté este paso en mis propias carnes una vez y me pasó lo siguiente. Yo pedí 2.000 unidades de los relojes estos que te miden los pasos y tal, para una cosa que necesitábamos para la empresa. Y bueno, yo había negociado un reloj totalmente negro y demás y tal. Y bueno, las características todas eran primas hermanas. Ahí la verdad es que fui un poco al mejor postor en términos de precio, porque vi que recibí varias muestras y todas eran primas hermanas y tal. Y pues, oye, si este me lo vende $5 más barato, pues este es al que compro, ¿no? Y me llegó la producción y le resulta que el reloj físico era negro, pero la banda era plateada. ¿Mayor problema? Pues no, si no fuera porque había una web, había una publicidad, había una serie de cosas que habíamos... que iba a ser negro. Claro, y habíamos utilizado esa fotografía previa que nos había mandado el proveedor y tal, y se nos fue al garete, pues 2.000 euros en flyers, en cosas, claro. Entonces, es importante esto siempre, y claro, yo en ese momento, ya sabiendo esto, ojo, me lo salté porque dije, esto es una tontería, no, se está más que verificado y tal. Como mínimo, yo que sé, utiliza el WeChat, hazle una videollamada y decir, oye, enséñame la caja. Hoy en día tenemos tantas herramientas a nuestro alcance que equivocarnos en estas cosas es casi un pecado, pero tenemos que entender que hay que hacerlo todo. No nos podemos fiar absolutamente de nada, ¿vale? Y con el chino hay que comunicarse como si fuera tu niño de 5 años. Hay que ser, cuando hablábamos, hay cursos que se habla de precisión, que se habla de ser muy concretos, de ponerle mucho foco, pues aquí es extremadamente importante esto. ¿Cómo te comunicas? Claro, frases, cuando me comunico con los chinos, aunque yo no domine el inglés, pues si no lo domino pues, con más fuerza aún o con más sentido todavía, aún lo digo esto, tienen que ser frases muy cortas, muy concretas, una pregunta a la vez, contestación, siguiente pregunta. O sea, tengo que hablar con un rollo indio, o sea, decir, sí. ¿Entiendes esto? Y siempre verificar todo por escrito.
que te lo contesten por escrito y a ser posible por email, para que quede como una prueba desde el correo corporativo, no es desde el WeChat, esto no me vale, más que para verificar por fotos y llamadas y cosas de estas, pero que siempre haya como una prueba de tal para poder luego reclamar o si hay que acudir a una entidad superior, a un CEO o a un supervisor de esa persona que negocia contigo, pues que haya una base, ¿vale? Todas estas cosas son pepitas muy obvias, pero que valen oro, que no las solemos saltar y... No son tan, me refiero, no son tan obvias, ¿eh? Que luego te pones y es que ¿sabéis qué pasa? Que yo lo vivo, o sea, yo lo estoy pensando, conforme está hablando lo estoy viendo y mi mujer no hace eso, mi mujer no lanza una pregunta y le responde, mi mujer coge y le pone el texto como si se explicase con su mejor amiga. No, esto no funciona. Y sobre todo, ojo con las frases hechas, ojo con... Claro, con las expresiones. Y que usa el traductor de Alibaba, o sea, claro, imagínate lo que traducirá eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una manera de hablar en España que cuando algo va, apretamos, ¿no? Decir, oye, tío, te estás pasando. O levantamos un poco de, oye, eres un cabrón, que esto me tienes que solucionar hoy, tal. Como le hables así al chino, se ofende. Y se ofende mucho. Ya es cuestión cultural. Con lo cual no nos interesa eso. Nos interesa ser estrictos, claros y como muy suave, en nuestro sitio, pero contundentes. O sea, pero sin llegar a faltar el respeto en ningún momento y sin llegar a hablar como nosotros solemos hablar. ¿Vale? Porque esto no funciona, incluso se sienten ofendidos y a mí me han llegado a bloquear. O sea, a veces estoy hablando de muy a los principios, pero sí me han llegado a bloquear y no contestarme simplemente, decir, oye, no puedo ayudar. Entonces esto no nos interesa. Bien, vamos a hablar de los tipos de proyectos que hay. De qué manera puedo ir yo a fabricar a China. Y esto, venimos otra vez a la ficha de especificaciones, ¿vale? Porque aquí no va a hacer otra vez falta, independientemente del tipo de proyecto que tengamos, ¿vale? Pero tenemos que entender que en China se fabrica sobre especificaciones. Es lo que están acostumbrados. Están acostumbrados que venga una empresa de fuera y diga, esto me lo hacéis así. De esta manera, con este proceso, con estos puntos de control y con esta maquinaria incluso, a veces. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro, que ellos están acostumbrados a trabajar sobre especificaciones. Ellos sobre todo lo que trabajan es el OEM y el ODM. Ahora explico lo que es. Porque tú puedes ir a China a hacer tres tipos de compra. Puedes comprar un producto ya hecho, o sea, la marca del diseño, el ratón del móvil, tal, y me lo traigo y ya está. Pero aquí tienes que entender que el estándar de calidad que tienen los chinos a la hora de fabricar hay de todo. No es el mismo que aquí, ¿vale? Entonces, sobre todo si en el perfil de la empresa veo que su actividad principal es al 80% el mercado doméstico, voy a esperar que ese producto va a ser regulero en cuanto a calidad, ¿vale? Porque allí lo que cóbrame poco, pero si se me rompe los 2 días me compro otro, ¿vale? Es un poco la mentalidad que tienen ahí, ¿vale? Entonces, esto tenerlo en cuenta, que el producto ya finalizado necesita más auditoría y más muestreo. Vale, esto es importante que no lo he comentado antes. Cuando voy a empezar a hablar con un proveedor, siempre pido una muestra antes de empezar a hacerle pedidos, siempre. ¿Vale? Si me salto este proceso no tengo ni puta idea de lo que voy a recibir, porque nunca jamás me puedo fiar de la foto. Tienes que trabajar con mucho tiempo de antelación. Sí, vamos a ver, un proyecto de importación, desde que yo empiezo hasta que yo termino, como mínimo, son 6 meses. Hasta yo termino quiere decir terminar es empezar a venderlo. Empezar a venderlo. Son 6 meses, ¿vale? El que lo hace en menos tiempo, algo se está saltando. Algún paso se está saltando. Porque solamente en transportes y demás se me van a lo mejor un mes. Entonces, si hacemos caso de que me tiro 2 semanas buscando proveedores, 2 semanas negociando, tal, preparo, reviso certificados, pido algún ensayo de laboratorio, mando un control de calidad, tal, es que el tiempo pasa. El tiempo pasa. Si lo quiero hacer bien y siguiendo todos los pasos, un proyecto más o menos tiene que ser 2 meses. Tiene que ser 2 meses. O sea, 6 meses, perdón. Bueno, hemos dicho que tenemos que pedir siempre una muestra, ¿vale? Y ojo con esto. Ojo con esto porque las muestras no siempre son válidas. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, esto si es un producto hecho, sí me vale. Si me vale porque está hecho y me lo envían tal cual, yo evalúo si me gusta o no me gusta, si le quiero cambiar algo o lo que sea, bien, fácil. Ahora, si yo produzco algo a mi imagen y semejanza, yo diseño una camiseta y la quiero que lo hagan exactamente así, pues en esa muestra, ojo, cuidado. Se van a esmerar mucho en contentarte y lo van a hacer de puta madre muy despacito, muy tal. Aquí es crucial luego contar con el inspector de calidad, el control de calidad, para que cuando tú produzcas 100, 1000 o 10.000 se hagan exactamente igual que esa muestra. Y retornarlo incluso a China para que el inspector tenga esa camiseta física y pueda cotejar que sea exactamente igual. Son cosas que nos solemos saltar porque lleva tiempo, tiene un coste añadido,
y eso lo solemos pagar luego muy caro, porque cuando de nada te sirven 100, 10 o 10.000 camisetas que no vienen como la nuestra, ¿vale? Entonces, aquí pasa muchas veces esto. Bueno, estábamos hablando de las 3 maneras que hay de fabricar. Producto hecho, luego está el OEM, que es el más utilizado, que es el Original Engineering Manufacturing, que es yo te digo cómo lo hagas, cómo tienes que hacer, ¿vale? Los chinos, es verdad que aquí lo confunden un poco, porque a cualquier cosa le llaman OEM, cuando no es así, ¿vale? Porque el simple hecho de cambiar un color, ellos lo llaman OEM. El simple hecho de ponerle tu logotipo lo llaman OEM, no es tan sencillo. OEM significa básicamente yo te entrego planos de diseño y digo, fabrícame esto, ¿vale? Eso es un OEM. Un OEM real. Pero un OEM real, ¿vale? Lo que normalmente se está es confundiendo un OEM con el ODM, que es el Original Design Manufacturing. Que eso es, yo tengo un producto, pero tú me cambias el packaging, ¿no? La carcasa, lo que es... Y me pones mi logotipo. Y me pones mi logotipo, mis colores, y me haces como un rediseño. Es una marca blanca, ¿no? En el cual claro. me pones lo mío. Claro. Es decir, mi imagen vale. y mi... Aquí, ojo con esto, ¿vale? Ojo con esto, porque luego os pasará Pablo, lo que es la guía azul, ¿vale? La guía azul de la Unión Europea es un texto legal de la Unión Europea donde vienen, digamos, los requisitos generales de producto, de comercialización de producto, de importación de producto y demás. En el apartado 3 de esa guía te dice lo siguiente, que esto es lo que dicen la mayoría de los reglamentos luego por su lado de productos genéricos y de directivas y de certificaciones. Cuando tú le colocas tu imagen, tu logotipo, tu marca a un producto, te conviertes en el fabricante. Esto puede sonar de puta madre, a priori, ¿no? Porque dices tú, hostia, si es tan sencillo como eso, pues yo soy fabricante de aquí de tal y me publicito como tal y tengo como esa categoría, ¿no? Ojo, vamos a contarlo todo, no seamos cabrones. Es decir, esto implica que tú tienes que tener en tu poder los ensayos de laboratorio, el marcado CE, la declaración de conformidad, o sea, toda la documentación que homologa ese producto tiene que estar a tu nombre, estar pedido por ti y tal. Con lo cual, a mí me hace mucha gracia, porque recientemente, después de sobre todo de la pandemia, que han salido muchos cursos de estos online de oye, móntate tu e-commerce y compra en AliExpress y ponle tu logo lo antes que puedas y ves escalando y tal, no sé qué, no sé cuánto. Eso está genial. Es el camino, ir escalando, pero no cuéntalo todo, cabrón. O sea, claro, ellos desconocen esa parte, porque no tienen este conocimiento a luego lo que es la parte de importación y demás. Entonces, es muy atrevido, incluso me atrevería a decir poco sensato dar ese tipo de consejos cuando no conoces lo que estás diciendo. Es decir, yo tengo que tener mucho cuidado o saber que tengo que identificar en el etiquetado muy claramente que soy el importador si utilizo el logotipo. No significa que no pueda hacerlo, pero tiene su miga legal para que no me manche yo las manos y no tenga esa responsabilidad civil y penal. ¿Vale? Porque estamos hablando de responsabilidades penales ahí. Entonces, bueno, dicho esto... puede sonar un poco acojonante, ¿vale? Pero aquí estamos para contaros verdad. No, está claro, está claro. No, yo no estoy aquí para hacerme amigo de nadie, ni caerle bien a nadie, ni contar aquí que esto te hace rico en 2 días y esto es maravilloso y sencillo. Al contrario. Es sencillo, pero tienes que prepararte bien y hacer tus pasos y una vez que lo tienes hecho, es mucho trabajo al principio, pero una vez que lo tienes hecho, como que la rueda empieza a girar. O sea, las primeras pedaladas cuestan muchísimo. Vamos a imaginar la bicicleta esta que tiene la rueda inmensa y la pequeñita detrás. Claro, la primera pedalada tiene que costar una barbaridad, pero una vez que coges inercia, eso ya no hay quien lo pare. Pues esto es un poquito parecido, pero como todo en la vida, cuando nos formamos a nivel empresarial, cuando empezamos a implementar estrategias nuevas, cuando nos formamos en e-commerce, cuando no teníamos ni puta idea, pues todo es un mundo. Todo empieza desde todo es un mundo, todo nos suena chino, todo nos parece súper difícil, pero cuando empezamos a andar el camino es cuando se nos van a empezar a presentar las soluciones, ¿no? Entonces es como lo que viene, ¿no? Eso es. Bueno, y voy a decir rápidamente con el tema de los proveedores, los tipos de proyectos y demás. Obviamente, la intención es, yo empiezo comprando un producto hecho, luego empiezo a personalizarlo poco a poco y luego ya acabo fabricando. Ese es el camino, ¿no? Ese es el camino a largo plazo el que tengo que tener. Cuando estoy en esta fase de negociación y cuando estoy definiendo mi proyecto y mi tal, tengo que tener muy claro que tengo que hacer contratos con ellos. ¿Vale? La mayoría de la gente pues compra, vende, no se preocupa de hacer un mínimo de contratos. Es decir, porque los contratos tienen que ir especificado exactamente todo lo que va a ocurrir con mi relación con ese proveedor. Aquí mi frase es,
Además, esto es lapidario. Lo que no está escrito, ¿qué le pasa? Que no existe. No existe. Entonces, o sea, yo le dedico mucho tiempo, incluso tiro de ya a mi nivel, tiro de abogados internacionales, para plasmar todo aquello que a mí me preocupa, que yo tenga que hacer para proteger mis intereses y mis costes, y etcétera. Por ejemplo, control de calidad. Esto lo contratas tú. ¿Qué pasa si el control de calidad sale no favorable, sale no apto? ¿Vale? Pues le das al proveedor un tiempo para subsanar el error y contratas un siguiente control de calidad. La segunda vez no pasa. ¿Qué pasa entonces? Pues tienes que dar otro tiempo de subsanación y tienes que mandar un tercer control de calidad. No me pasó a mí esto, pero le pasó a una persona cercana que a la tercera le dijo el inspector que fue la misma persona, que fue la casualidad, que fue la misma persona que fue la segunda vez, no la primera, ¿vale? Y le dijo al cliente, que era mi amigo en este caso, oye, de la segunda a la tercera no ha habido absolutamente ningún cambio en el producto. Digo, este proveedor no tiene ninguna intención de subsanar este error. O sea, si se hubiera metido en un bucle de controles de calidad, brutal. Y pagando mientras. Claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo subsanó este error? Haciendo un contrato con los nuevos proveedores en el cual se especificaba de que los 2 primeros los pago yo y el tercero ya lo empiezas a pagar tú. El control de calidad. El control de calidad, por ejemplo. Así con cualquier cosa que se te pueda ocurrir. ¿Qué pasa si la producción llega tarde? Si la producción llega tarde, a partir si quedamos que la producción está lista el día 15, si me lo entregas el día 16, pues me descuentas $50 del pedido. O del resto que te tengo que pagar. Cosas así. O sea, hay que hacer las cosas de una manera justa y tal, pero siendo, oye, que es mi dinero y es mi producción, mi reputación, mi imagen, tal. Y si ellos no entienden que si te fallan, si te retrasan 5 días el desastre que te puede organizar en este sentido. Claro, no tienen la misma visión que tienes tú. Claro, se retrasa absolutamente todo. Entonces, mi consejo es, lo que no está escrito no existe. Tema de pagos. ¿Vale? Tema de pagos, aquí os voy a dar una clave muy importante que os va a evitar fraudes. Opción, es decir, clave número 1, jamás de los jamases, pero bajo ningún concepto, ¿bajo qué? Ningún concepto, se paga a una cuenta personal. Bueno. ¿Vale? Si el nombre del beneficiario es Chun-Li, me lo estoy inventando, pero bueno, era un personaje muy bonito de un... No le pago a eso porque por mucho que te digan que es la cuenta del jefe o que se acelera la producción o de que hay ventajas fiscales o que te voy a poder quitar $100 del... yo qué sé. Se inventan 1000 mierdas. O sea, no, porque son cuentas personales. Yo no le puedo reclamar internacionalmente a una persona tal. Una cuenta personal. Igual que esto te digo, los medios de pago son a través del Trade Assurance para pedidos y muestras y cosas pequeñas, porque tengo la protección de Alibaba y responden bien. Ojo, eso sí, tengo que documentarlo todo y llevar una facilidad, etc. O a cuentas legítimas de empresa. Ojo aquí. La cuenta de empresa tiene que ser exactamente igual que la empresa que pone la proforma. Con comas, guiones, señales. Si cambia algo, no es esa empresa. Y eso, como mínimo, me tiene que generar una pregunta de ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vale? Entonces, igual que esto, nunca jamás de los jamases se paga por PayPal, Western Union, MoneyGram o ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son plataformas que lo que hacen es transferir fondos ¿a quién? A una persona física. No hay trazabilidad, no hay ningún número de seguimiento, no queda registro, con lo cual esa persona se tira con la pasta y te has quedado sin tus $2000 o sin lo que sea. Yo además, de hecho, yo pagué una vez que dije yo, joder, pues estamos a punto de irme de Navidades y tenía que pedir una muestra y digo, venga, va, le pagué $30, me lo claro. $30. O vale, pues ya está, pues pagué la novatada y sabía esto. Lo que pasa es que dije, digo, venga, voy a confiar por una vez. Claro, que tengo prisa o lo que sea. Y lo que sea. Muy bien. Las prisas no son buenas y en este caso, pues nunca. Entonces, hay ese tipo de cosas que me han pagado. Y ojo, no se paga por adelantado las producciones. Quitando las muestras o pedidos pequeños, no se pagan nunca por adelantado, porque no pierdes el control de negociación por un lado y segundo lado puede ser un síntoma de fraude, porque una producción ya
digamos de 100 unidades o 1000 o lo que sea, dependiendo del producto, pues es una producción ya importante, no se paga por adelantado, se negocia como mínimo un 50-50. Pero lo habitual en China es que tú pagas un 30% de depósito y un 70% una vez, ojo aquí, que se haya superado el control de calidad. Me gusta porque están comentando mientras en el chat, lo que pasa es que mientras Ansi está hablando, claro, no lo lee, pero están comentando muchas de las cosas que está diciendo. A mí me pasó tal, a mí me pasó no sé cuánto, yo tal. Entonces, ahora, por ejemplo, el último comentario de María es: mi primera vez también pagué así y me costó $4.500. Claro, o sea, es que por eso te digo que es que... Dice, por aquí, por ejemplo, Óscar dice: hace 2 años que trabajo y siempre me han hecho pagar por adelantado. ¿Vale? Siempre han hecho pagar por adelantado. Bueno, eso ya depende del proveedor, pero claro, a mí cuando yo negocio con ellos y yo marco mis condiciones, porque también tengo que aceptar los suyos, pero también tienen que ellos adaptarse a los míos. De todas maneras, cuando veo ese tipo de cosas, pues digo, mira, pues tú no eres mi proveedor. Sí, eso es. Lo que pasa es que también si llevas trabajando, pues oye, pues 2, 3 años o 10 años o 15 años con el mismo proveedor y le quieres pagar por adelantado, pues entiendo que no hay problema. Yo a mi proveedor de toda la vida, al gestor de la empresa, a mi comercial y tal, le pago hasta por PayPal y cosas de esas cosas. Pero estamos hablando en el contexto del desconocido. Claro, sobre todo al principio de que hayan ese cómplice de plomo, porque escúchame, es decir, hay muchas cosas, muchos fraudes ahí fuera. Otra cosa que te va a evitar que cometas un fraude, no lo hemos comentado antes. Dice Óscar que que si te lo envían sin tener ellos el pago 100%, en tu caso, por ejemplo. Pues es negociable. Normalmente no. Eso normalmente funciona con una carta de crédito o con alguna cosa que ya se negocia con el banco para pedidos ya. O sea que el 30-70 sería, por ejemplo, 30, arrancas, auditorías y ya más o menos que va bien, pues a lo mejor el 70% resta ya te lo liberas. Claro, ya te lo liberan. Pero una vez, es decir, la mercancía está producida, ahí se puede negociar, es decir, todo es negociable en esta vida, ¿vale? Es más complicado, ¿no? Porque sobre todo al principio, si no te conocen, con el tiempo ya puedes negociar, es decir, oye, una vez que llegue a puerto y se haya despachado, te hago el 70. O lo que pasa es que suele ser un 50-50, ya ahí hay que matizar un poco, pero va a depender mucho del proveedor y del tipo de mercancía y demás, pero insisto, todo en la vida es negociable. De hecho, volviendo un poco a la búsqueda de proveedores, mi criterio de búsqueda de proveedores jamás es el precio. Jamás. Porque no me da ninguna información válida, porque son referencias, te pueden poner un precio muy barato como ganchos. Sí, es decir, y al final, como yo trabajo sobre especificaciones y necesito tal, yo no, porque al final si buscas por precio vas a tener lo que te mereces. Vale. O sea, que si buscas... Bueno, no hace falta que explique esto, ¿verdad? Vale. Luego, ¿qué más iba a decir yo del tema del fraude? Vale. Con el tema de los envíos, vale. Aquí hay otro tipo de fraude bastante común, ¿vale? Que es, bueno, fraude no, más que fraude es de trampa, sí. Vas a pagar más por desconocimiento. ¿Quién organiza el envío? Nunca lo organiza el proveedor, excepto en paquetes muy pequeños, ¿vale? Yo utilizo empresas courier como DHL, UPS, FedEx, y de estas maneras para muestreo, para tal, y lo suelo contratar con el proveedor, porque incluso con mi capacidad de compra, que yo muevo paquetes por más de 1,6 millones de dólares al año, la DHL me dan peores tarifas que les dan a ellos allí. O sea, ellos para sacar tienen como unas tarifas especiales, no sé por qué, será con acuerdos con el gobierno, vete tú a saber, pero tienen muy buenos precios para sacar paquetería fuera. Entonces, suelen ser más baratos para ese tipo de cosas, pero solamente para ese tipo de cosas. Cuando ya se trata de una producción de 4 cajas, 5 cajas o alguna cosa que hay que mover ya un poco más y tal, lo contacto yo desde aquí. Y aquí va a ser interesante, va a ser importante que os aliéis con un buen transitario y con un buen agente de aduanas. Probablemente, o sea, que están bajo el mismo techo muchas veces, aunque pueden ser agencias separadas. Yo siempre trabajo con una que tiene las dos cosas porque ya se simplifica todo el proceso, y mando contratar yo desde aquí el transporte, porque de esa manera tengo conocimiento siempre de dónde está mi mercancía, estoy al tanto de todo lo que pasa en el trayecto y controlo los precios, ¿vale? Porque una de las cosas que hay que hacer al principio también, a la vez que voy pues, enterándome en normativas, armando mi ficha de especificaciones, es sacando un cálculo de costes, que de esto no hemos hablado, pero lo vamos a hablar ahora porque viene al caso. No todos los productos son rentables.
¿vale? Claro. Es decir, tú me lo decías, oye, he visto un ejemplo de tal. Yo en su momento me traje como unos palitos de estos de goma espuma, fosforitos que tú enciendes. Los que haces así, los rompes y se No, encienden. en este caso eran con pilas que venían y tal, y se encendían y salían como colores para la discoteca, ¿no? Para estos eventos que tal, que me lo pidió, de hecho, una empresa de eventos. Y me dijeron, oye, pues esto vale en AliExpress o en Amazon o no sé dónde, vale a 0,80 la unidad. Y yo los conseguí por 0,40, 0,43, una cosa así. Pero ¿qué pasa? No conté con el cubicaje. Entonces, claro, eso pesaba una mierda, pero ocupaba un montón cuando se trataba de 2.000 unidades. Y era y me salió por metro cúbico. 1.500, claro, 1.500 pavos pagué de aduanas y de tal. Y me salió... salió... lo paga cuando está aquí. Claro, claro. Y yo no me preocupé de mirar esto y claro, cuando saqué el cálculo, el unitario había subido a 0,93 masiva. O sea, es decir, con lo cual fue un fiasco, o sea, tiene una burrada, claro, no me volvieron a contratar. O sea, de repente de 1.500 euros en palitos. Claro, porque ellos se esperaban gastarse 600, pues fue el doble, o sea, es decir, más del doble. Entonces, claro, era una cosa como inasumible que hubiera sido más barato ir comprando de poco a poco de Amazon hasta agotar el stock, pero bueno, este tipo de cosas hay que verificarlo y esto te lo va a decir el código arancelario, ¿vale? Vamos a hablar del código arancelario y de los envíos a la vez un poco porque va todo muy relacionado. Vale. ¿Qué es el código arancelario? El código arancelario son 8 o 10 dígitos de identificación de producto. Las 6 de ellos están armonizados, o sea, que son en todo el mundo iguales, ¿vale? Y lo que hacen es identificar tu producto. Eso a la aduana le va a decir qué tipo de IVA, o sea, qué tipo de impuestos le aplican. El IVA, por supuesto, el tipo de arancel, ¿vale? El arancel es un impuesto añadido que tienen algunas mercancías y si hay otro tipo de gravámenes, ¿vale? Ojo aquí, hay mercancías que tienen derechos antidumping. Si yo, por ejemplo, me planteo el traerme bicicletas, como aquí hay industria de eso, me van a cobrar un 40% más de lo que cobra de la parte del precio del proveedor. Y estas cosas, pues si no las sabes de antes, no puedes evaluar si me interesa traerme ese por el tipo hecho de que haya producción aquí en tu país. Sí, normalmente es por ese o por algún otro tipo de proteccionismo que tengan los gobiernos y demás. Luego hay también tratados de libre comercio y hay pues, una serie de ventajas, aranceles tipo cero. Eso ya depende del producto, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que averiguar cuál es el código arancelario que aplica a tu producto antes de traerlo. Ojo aquí. ¿Quién te va a decir eso? Te lo va a decir en primera instancia el proveedor. El proveedor te tiene que dar una pista de cómo exporta este producto, ¿no? Con qué código arancelario. Luego, tengo que verificarlo con mi agente de aduanas. Mi agente de aduanas aquí va a ser un aliado que me va a asesorar en esta parte del proceso. Cuando dices aliado, es que lo contratas, llama, o sea, es decir, claro. ¿quién es ese aliado? O sea, es el transitario y el agente de aduanas, que está bien que estén en la misma agencia, luego si queréis os paso el que yo utilizo. ¿Tú pagas una cuota mensual? No. Yo pago por operación. Vale, es decir, o sea, por el envío. Claro. Lo que pasa es que contacto con ellos para que me asesoren de primeras, tienes que informarte, ¿no? Y de tal. Ellos te van a decir cuál es el código arancelario, si el que te ha dicho el proveedor es el que te corresponde. Claro, y te van a decir cuánto es el importe a pagar aproximado en llegada a destino. Ojo aquí, hay muchas veces que a un mismo tipo de producto le pueden aplicar varios códigos arancelarios, con lo cual en última instancia tengo que ser yo el que le pida las notas explicativas de ese código arancelario a mi agente de aduanas, que si es bueno me lo dará, para poder verificar con mi ficha de especificaciones que se ajusta a lo que yo quiero. Por eso es importante la ficha de especificaciones, porque eso explica también para qué se usa lo que yo voy a traerme, cómo es, tal, porque en base a eso tu agente de aduanas va a tenerlo muy fácil para clasificarlo. Si no sabe y tú le dices pantalones, vale, pero sí, de poliéster, de algodón, de no sé qué. Claro, tienes que darle todos esos datos porque cada producto tiene su propio código. Entonces, para que te lo clasifiquen bien y no tengas luego problemas con Hacienda, ¿vale? Porque si la agencia tributaria no está conforme o tiene una opinión distinta a tu clasificación arancelaria, luego posteriormente tiene 5 años para venir a mirar. Eso y luego los sustos de los costes ahí. O sea, es decir, también que tú sepas lo que te vas a gastar, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú coges y vas a pedir, decía Tony, me interesan las camisetas. Si tú coges y vas a pedir de repente pues 1.000 camisetas o 3.000 camisetas o 5.000, ¿no? Entonces, si tú lo organizas desde aquí, como tú decías, el envío,
por lo menos tienes una persona a la que preguntarle, una persona a la que decirle qué me va a costar, ¿no? Es decir, entiendo que la comunicación es mucho más fácil. Si tú le dices al chino en concreto y qué me va a costar, te va a decir No un te lo va a importe. decir, no te lo sabe decir. Es decir, los envíos son más o menos 200 euros. Sí, pero eso ojo ahí. Luego, ojo claro. ahí, ojo aquí. Aquí te voy a explicar de cómo me engañaron a mí con esto, ¿vale? Tú hazte la idea. Yo pedí un lote de maquinaria en su día, eran 40 bultos de una determinada referencia. Yo me lo traje a vía aérea porque me urgía cuanto antes tener producto para vender, ¿no? Y cuando llego aquí, pues la factura aérea creo que fueron unos 1.490, 1.500 euros, con el despacho, con los impuestos y con todo. Y dije, vale, bien. Acto seguido me puse a organizar un segundo envío exactamente igual. Mismo cubicaje, mismo tamaño, mismo todo. Y me dijo el proveedor, oye, ¿cuánto me cuesta esto enviarlo por marítimo, no? Me dijo, $250. Dije yo, hostias, claro, 250, 1.500, ¿no? Es decir, blanco y en botella, tengo tiempo, hasta que venda todo este stock, le da tiempo al mes y medio que tarda el barco en venir aquí, genial. Cuando llegó el barco a puerto, me clavaron 1.800 pavos. Yo dije, ¿cómo puede ser que me salga más caro que el avión y encima tardando 35 o 40 días que tarda un barco en venir de allí para acá? Claro, me habían cobrado todos los gastos. No había tenido en cuenta lo que se llaman los Incoterms, que son las siglas internacionales de responsabilidades de lo que cobra cada uno en destino y en origen para determinar dónde está la responsabilidad y el coste de cada uno. Me habían cobrado absolutamente a todo, a las mayores tarifas existentes. Claro, porque las navieras, los transitarios tienen acuerdos y tienen sus tarifas negociadas para que no pase eso. Si lo hubiera hecho con un transitario, pues probablemente me hubiera costado 700 euros, 600 euros, una cosa así que ya dices tú, no son 250, pero tampoco son 1.400. Y entonces el proceso de cuando tú lo organizas desde aquí, haciendo porque esta parte también es interesante, porque luego, ya te digo, yo con los envíos me llevo siempre mil historias, 1.000 quebraderos de cabeza. Entonces tú contratas una empresa aquí, ¿no? Aquí ya hablas con quien sea de tu persona de contacto comercial de una empresa, por ejemplo, internacional, UPS, ¿no? O algo así, ¿sería? No, trabajo con un transitario. Con un transitario, vale, pues con ese transitario tú hablas, ¿no? Y entonces, el tema es que esa persona tiene que decir dónde, o sea, tú tienes que decir la dirección de dónde recogerlo. Claro, tienes que darle los datos del proveedor. Los datos del proveedor, que te lo da el proveedor. Esta agencia contacta con su corresponsal en origen y ahí se ya ponen de acuerdo, o bien me envían la mercancía o lo entonces el proveedor te tiene que decir, ya lo tienes listo y esta es la dirección. Entonces ahí se van a pasar a recogerlo como si fuese España. O pasan a recogerlo o el fabricante lo envía a puerto o a terminal, donde ya eso ya depende del Incoterm también. O sea, ahí eso también afecta al precio, con lo cual es interesante saber de qué va eso y saber cuál. ¿Quién te resuelve todo eso? ¿El proveedor o la gente? No, eso por ejemplo, te lo enteras en mi programa, por ejemplo. Bueno, eso está bien, te lo resuelve ANSI, eso bien. Te lo puedes decir también tu transitario, que saben perfectamente cuáles son los Incoterms y te van a explicar cómo funcionan y cómo son y demás, y te van a recomendar los que son los más utilizados y de qué manera te beneficia, te perjudica cada uno, y para que tú sepas negociar eso también, porque eso afecta directamente al precio unitario de tu producto, en mayor o menor medida, pero afecta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta sobre todo eso, de que tengo que planificar desde un principio cómo me voy a traer mis mercancías, cuáles son las cantidades que me interesa más. Un courier, eso ahí recomiendo que lo utilicéis con el proveedor, o me organizo yo un aéreo o un marítimo, sabiendo que por tiempo los aéreos y los couriers son parecidos. Courier son 3 a 5 días, el aéreo son 7 días, 8 días, 9 días, y el marítimo ya se va en la prácticamente 2 meses. ¿Vale? Sí, en la práctica, entre que carga y descarga y sus muelas. Y conforme están las cosas en China, pues. Y ahora mismo, claro, no es un buen momento porque el contenedor que hace 1 año y medio, 2 años, costaba 2.000, ahora cuesta 12. O sea, hoy 16, hasta lo he visto también. Sí. Con lo cual, a lo mejor no es el más. La gente lo que está haciendo, los grandes importadores lo que están haciendo es utilizar almacenes en Hong Kong, en Guangzhou, en algunos sitios estratégicos cerca de las áreas de producción y traerse por aéreo las mercancías urgentes. Hasta que almacenar allí. Se está regularizando un poco, pero claro, se montaron lobbies, se montaron una serie de historias ahí, pero eso va muy lento y eso va para... como decimos, la pandemia la vamos a pagar entre todos. Esto es así. O sea,
Bueno, Ansi, pues la verdad es que nos has contado un montón de cosas. ¿Que tenemos alguna conclusión? Porque yo no sé, quedan como 20 minutos. Al final, la verdad es que yo estaba muy a gusto, por eso tampoco iba a parar. Antes de terminar, vamos a explicar el tema de los gastos, ¿vale? Sí. Es decir, en qué se componen los gastos en la me aduana. parece que es una Y por qué tú no has pagado en ciertas mercancías gastos y en otras mercancías vas a tener que pagar gastos. Porque esto me parece importante. El valor en aduanas, ¿vale? Se compone de el valor que tú pagas de mercancías, más el transporte, más el seguro del transporte. Sobre eso se saca el valor en aduanas. Sobre eso vas a tener que pagar el 21% de IVA, o que te toque, si es un 10%, o ya dependiendo de la categoría de producto. Vas a tener que pagar el arancel que corresponda, que eso ya lo determina el código arancelario que hemos hablado, puede ser un 2%, un 3%, un 4%, un 3,8%, ya es lo que marque la norma. Más el gravamen que haya o no haya, ¿vale? Eso ya depende. Por ejemplo, el almacenaje lo puedes pagar. Si el almacenaje hasta 4 o 5 días es gratis. Es gratis, vale. Entonces, si hay alguna... ahí es como si dijera los intereses de demora. Ahí es donde vienen los intereses de demora. Y, por ejemplo, ahí eso te lo soluciona el transitario. ¿Por qué? Porque si es bueno, tiene zonas francas y te lo saca de allí. Entonces, si hay algún retraso documental, un circuito rojo, lo que sea... Pues 4 días. Está María de Carácter está comentando cosas mientras por ahí. Que dice que tiene un transitario, lo ha puesto ahí el nombre, Guardiola Aduanas. Genial. Ahí tenemos uno en Valencia. Yo lo que sí digo es que el transitario que sea OEA, vale, que sea un operador económico autorizado. Para mí eso es una garantía porque están auditados, están como protegidos, tienen solvencia, te resuelven muchas cosas, tienen mayor probabilidad de circuito verde. El que sea un OEA para mí es fundamental, ¿vale? Eso como tal, porque yo los que he probado unos cuantos, algunos me han hecho cagadas más grandes que otras y tal. Siempre he tenido alguna historia porque ningún transitario es perfecto. Pero el principal culpable siempre he sido yo, también hay que decirlo, ¿vale? Sí, responsable, ¿no? Responsable, sí. Ha sido cosas que hubiera podido gestionar mejor, etc. En cuanto a tarifas, no he visto grandes diferencias. Entonces, para mí, que haya una persona que me responda al lado del teléfono cuando yo lo necesito y que tenga esa garantía de certificación y demás, para mí eso vale oro. Entonces, dicho esto, pues cada uno que haga lo que quiera. Luego, las mercancías por debajo de 150 euros no se consideran importación, por eso a lo mejor a veces no pagan IVA arancel. Eso ya ni los paquetitos esos directamente. Claro, eso se acabó en teoría, porque en julio se publicó el IOSS, que es el One Stop Shop, que lo que hace es, no sé si os habéis dado cuenta que AliExpress de repente te cobra el IVA. ¿Vale? Porque eso es una medida antifraude que se implantó en la Unión Europea para que la paquetería esta pequeña que, claro, se valían millones de euros en impuestos y lo que están mirando es que por lo menos ese IVA se ingrese a las arcas de la Unión Europea. Pero eso tarde o temprano repercutirá en el que tú te importas un producto de €1, te lo compras al mes. Si te viene de China, tú vas a tener que pagar 18 euros de despacho, más el IVA correspondiente, más tal, con lo cual te va a salir el producto de euro muy caro. ¿Vale? Eso es lo que en teoría pretenden hacer y ahora mismo no se ha implantado como tal porque se crean unos cuellos de botella impresionantes, pero llegará. ¿Vale? Y ahí está, digamos, porque antes había una cosa que hasta cierto punto, hasta 22 dólares de compra o 22 euros de importación, estaba exento de IVA y arancel, a partir de no sé cuánto se sumaba el IVA y luego el arancel, etcétera. Entonces, eso que son importaciones o bultos de bajo valor, pues tenían esa cosa de que podían a veces pasar así de una manera de tal. Ojo aquí, muchas veces esto te llegaba porque el proveedor hacía trampas. Es decir, el proveedor te tiene que hacer una declaración de salida. Y a lo mejor declaraba tu paquete que tú has pagado 300, te declaraba como que vale 50. Y entonces, claro. Tú no te enteras de eso porque no controlas la documentación que tienes que tener. Y tal. Ojo con esto porque es una cosa de fraude muy recurrente, ¿vale? Cuando yo voy a pedir una proforma, ¿vale? Y yo voy a pagar $5.000 de pedido, muchos proveedores me van a decir, ¿quieres que te declare 2.500 en factura para pagar tú menos impuestos? ¿Qué creéis que debéis hacer? Pues decir que no, porque somos todos muy legales. Vale. Aparte de que esto es ilegal. No, obviamente, que luego vienen los sustos. En la aduana la aduana tiene listados, ¿vale? Tienen listados de lo que cuestan las cosas en cantidades y demás, y cuando algo canta, te lo paran y te piden el justificante de ese pago. Son los documentos que te pueden pedir para que tú demuestres que tú has pagado eso, que la mercancía vale eso. Como no lo tengas, te crujen vivo. Y aparte que luego te pueden venir, porque a lo mejor tú has estado colando mercancías y no pasa nada, ¿no? Incluso empresas que hacen 2 pagos, ¿no? Porque saben esto y dicen, yo hago un pago de... Yo tengo una máxima en mi vida y es que como haces una cosa lo haces todo.
Ahí está. Y me lo repito muchas veces, ¿vale? Entonces, como haces una cosa, lo haces todo, pues oye, si tratas de evadir impuestos, pues ¿qué harás después también en otros ámbitos? Así que yo soy de la opinión de que cuando uno paga impuestos le jode el día 20 de octubre, pero por dentro piensas, oye, pues los he ganado. A mí me pasó esto. ¿Vale? A mí me pasó esto, ¿vale? Yo al principio nos dijeron esto y dijimos, hostia, Sí, pues, si puede ahorrarme. se puede tal. A los 3 años nos vinieron a tocar la puerta y a ver si estaba haciendo 30.000 pavos, nos levantaron en peso, entre sanciones y la diferencia y tal. Con lo cual rápidamente aprendimos que este no se camina. Claro. Porque claro, que no te pillen una vez, que no te pillen 2 veces con el tema ya de certificados, este tipo de cosas y tal, no significa que estés a salvo. Es decir, al final, tarde o temprano, terminan saliendo este tipo de cosas y no son agradables. O sea que, bueno, ya más o menos hemos visto todo el proceso. Obviamente entendéis que esto tiene muchísima chicha, esto tiene muchísima cosa más. Hemos rascado un poquito la superficie para que entendáis todo el proceso de pe a pa, cómo funciona y cómo tiene que hacerse, pero a partir de aquí yo propondría, pues bueno, que... Sí, vamos a hacer una cosa. Hemos ido respondiendo a las cosas que iban surgiendo. De hecho, se ha quedado una duda aquí. Me vais a permitir un momento que el chat se ha movido, pero lo voy a ver si lo rescato. Un momentillo. Pero aquí está. Vale. José Miguel preguntaba una cosa con respecto al IVA y demás. Entonces, lo que hemos hecho, o sea, hemos respondido, sí, genial. Hemos ido respondiendo y hablando, interactuando con todos los que iban escribiendo en el chat, cosa que, bueno, pues eso, pues para que, sabiendo que se alargaba más la parte teórica. Entonces, bueno, pues si tenéis alguna duda más, vamos a responder la que ha puesto aquí José Miguel, que es, estoy viendo la ficha del gravamen del código arancelario. Indica, si quieres yo te la leo, ¿no? Indica 16% de impuesto general a las ventas. Ay, es que se me va. Vale, espera un momento. Espera un momento, está un poco que el chat se ve mal y lo tengo que dar un minuto. Vale, ahora. Indica el 25% total, el 2% de la promoción, 1% seguro. Quiere decir sobre el coste del producto más porte más seguro. Tengo que pagar un 19,75. Es decir, básicamente el resumen de la pregunta está al final, te la hace José Miguel, y dice, ¿el IVA se carga sobre el coste o sobre el coste más el arancel? No, sobre el coste. Sobre el coste. El arancel o sea, el IVA se paga de la suma del precio del producto, convertido todo a euros, porque tú compras en dólares y tal. Sobre el precio del producto, el flete y el seguro, ¿vale? En caso de que lo haya, porque en el aéreo muchas veces no hay seguro porque no es obligatorio ni es tampoco necesario. Y luego el arancel solamente desde el precio de lo que vale la mercancía en sí. Vale. Entonces ahí se saca el cálculo, luego se suma todo eso y te sale el impuesto todo a pagar. Ojo aquí, cuando llegan las facturas de los transitarios, son igual de fáciles de interpretar que las de factura de la luz, del gas y del Iberdrola, es decir, infernal. Sí, y cada uno los nomencla un poco de cualquier manera. Y ojo aquí, para nuestro cálculo de costes, yo tengo que hacer siempre una estimación, ¿vale? Pero tengo que tener en cuenta que la inmensa mayoría, por no decirte todos, los gastos que hay en aduanas no son fijos. ¿Vale? Los transportes dependen de si hay pandemia o no hay pandemia, si hay combustible más caro o más barato, si hay huelga de controladores o no hay huelga, o sea, dependen de un millón de historias. La tasa de que te cobra tu agente puede depender en gran medida también del valor de la mercancía. Te va a cobrar menos si es un importe pequeño, te va a cobrar un poquito más si es un importe más grande. Las manipulaciones y los acarreos y todas las consolidaciones que hay en el puerto y las manipulaciones y demás, pues también dependen del volumen de la mercancía y demás. Y ojo con esto, con lo que contaba antes de los palitos estos de tal, ojo con el volumen. Es decir, tú vas a pagar el transporte siempre en función del peso. O sea, si la mercancía pesa mucho, eso es lo que determina, digamos, tal, pero no es el único factor. También hay que contar el cubicaje, es decir, lo que ocupa. O sea, en este caso, en mi caso, lo que me pasó es que pesaba poco, pero ocupaba mucho. Ocupaba mucho. Entonces, la banca nunca pierde, con lo cual el transitorio siempre te va a aplicar la tarifa que más le interesa a ellos. Yo creo que aquí lo veis, porque pone costes, seguro, tasas, transporte, pone el arancel suponiendo que es un 3,5%, creo que vais a entender enseguida, ¿vale? Yo os voy a pasar la foto. Si tienes, es que ahora mismo no sé dónde está mi móvil, así que... No, esto, ¿sabes lo que voy a hacer? Pues lo voy a sacar en un... Y me lo pasas. Y te lo paso. Venga, genial. ¿Vale? Con eso ya creo que lo vamos a entender todo, ¿vale? Vale, por aquí dice José Miguel, para empezar a importar, ¿cuál es el importe máximo que se puede comprar
sin tener que pagar arancel. Importe máximo que te puedes comprar sin tener que pagar arancel. Mira, el arancel no depende del importe. Lo pagas siempre. No tiene por qué, depende del tipo de producto. Vale. Es decir, si mi código arancelario es importe cero, me da igual que compre uno que compre 50 millones. Vale, o sea que depende del código arancelario. Eso te lo dice transitario. Desde el primer euro empiezas a pagar, si es que tienes, y si no, pues no lo pagarás. Claro, normalmente si el iOS al final funciona, aunque compres un euro. Ahora mismo todavía los pequeños paquetes no están pagando arancel porque se acogen todavía al importe de bajo valor, pero eso no funciona a nivel empresarial. Es que para mí eso no son importaciones. Si yo me traigo un par de zapatillas, no es que tenga una tienda de zapatillas. Sí, eso está claro, está claro. Eso es lo que yo decía, que yo me encontré con que los paquetes me llegaban a casa en pedidos pequeños y me lo habían partido en paquetitos y demás, entonces eso no se considera importación. Claro, pero vamos, pero eso me pasó la segunda o tercera vez. El primer pedido de 600 euros ya empiezas con todo esto, ¿eh? Empiezas con proveedores, pedidos mínimos, en aduanas, por allá, que mejor por aéreo, que no sé cuánto, que te tarda 30 días, que no, que te lo mando en 5 días, yo qué sé. O sea, todo esto que hemos estado hablando ya empieza a tener en cuenta. Y lo mismo de siempre. Y luego todo el tema relacionado con la regulación, pues más de lo mismo. Es decir, en el momento en que tú traes de China y vendes en España, ahí la regulación entra. Yo lo que hago siempre es, yo tengo un Excel, ¿vale? Donde voy apuntando todas las operaciones que voy haciendo para tener un mínimo de KPIs, ¿vale? Es decir, un mínimo de indicadores que voy primero listando en un Excel de costes para saber calcular más o menos el precio unitario, grosso modo, de lo que me cuesta puesto aquí mi mercancía, y luego voy haciendo un seguimiento de cada uno de los perdientes y voy apuntándome a lo mejor en qué épocas estoy pagando más transporte, en qué épocas estoy pagando menos. Es decir, al final me hago siempre como un timeline de todas las operaciones que voy haciendo para intentar optimizar luego todos esos costes. Genial. O sea, haciendo previsiones y teniendo en cuenta... Genial. Y te iba a decir, así que hace una pregunta, Edwin, ¿de dónde podemos testear los aranceles de los productos? Testear, no, con el código arancelario, es decir, claro. Comunicándote con una agencia de aduanas, con un transitario y decir, oye, me quiero traer esto. Eso es, explicándole por teléfono, por email. Ojo, aquí, claro, tengo que explicarle muy bien qué es, o sea, saber definir la ficha de producto. Claro, por lo menos al principio, es decir, tengo que saber explicarle muy bien qué es, de qué se compone y para qué sirve, quién lo va a utilizar. Esos son los datos que te van a pedir, qué es. Y él te va a decir, el código arancelario es esto y lo que tienes que pagar es esto. Claro, eso es una buena manera. Es decir, si no quiero pasar... Yo lo que pasa es que hago el proceso de validación, ¿no? Es decir, primero contacto con el proveedor, que me lo proporcione, lo contrasto con mi agente y luego lo verifico yo en última instancia. Pero si la manera más rápida es directamente llamar a la gente y decir, oye, ¿esto qué? Aparte, no, es que mira, vamos a compartir una cosa. No vamos a compartir nada. Porque la herramienta que tengo es para cuando tienes el código. Vale. No me sirve de antes. Pero hay una herramienta que cuando tienes ese código, ahí te dice los impuestos y te dice todo exactamente cómo, y los requisitos de importación, normativas. Eso ahora lo pondremos en el chat porque me parece una herramienta súper interesante, está actualizada y yo en mis tiempos no lo tenía. Vale. O sea, ahora mismo es una... Dice Pablo, para conseguir el CE de un producto que fabricamos en China, la empresa que verifica el laboratorio y todo eso, ¿lo contratamos en España o allí? Yo lo recomiendo contratarlo allí, por tema de costes. Es decir, aquí sale más caro y allí hay... lo único que, por ejemplo, los laboratorios tienen que estar acreditados por la CNAS, que es la entidad, digamos, que regula todos los laboratorios en China. Y si es un organismo notificado, mejor que mejor. Es decir, si es un SGS, un TÜV Rheinland, TÜV Süd, Bureau Veritas o alguna de estas internacionalmente muy reconocidas, pues es más viable. Más o más caros, pero bueno. Lo contratas allí, entonces. Sí, en origen. Porque por tema de... A ver, un laboratorio te verifica una condición X, ¿vale? No sé cuál será en este caso, porque no sé qué tipo de producto, pero te dice, oye, una compatibilidad electromagnética, ¿pasa o no pasa? Si no pasa, hay que rectificar, hay que modificar el producto. Entonces, si ya te lo has traído aquí, están vendidos. Vale. Con lo cual, aparte de que cuesta más caro, pues bueno, es... sí, vamos a decir que las correcciones se hacen en el origen. Claro, en el origen de fábrica, que es donde se puede hacer la corrección. Muy bien, bueno, yo antes de terminar, chicos, y que nos quedan 5 minutos en teoría, ¿vale? Antes de terminar, me gustaría que, lo has estado diciendo varias veces,
hemos dicho todo lo que podíamos decir en 2 horas y creo que hemos hecho un recorrido buenísimo. Yo no quería extenderme tanto, pero Bueno, es que vamos a ver. No, es necesario. Entonces, yo creo que hemos hecho un recorrido muy bueno. ¿Qué podemos hacer o qué pueden hacer si yo ya estoy? O sea, ¿qué pueden hacer los compañeros si quieren avanzar más, Mira, si quieren conocer más vale, del proceso? Como sabéis, yo soy, aparte de tener mi empresa con la que ya importo que mi actividad principal, creé Importalia, que es la empresa que proporciona asesoramiento y formación a todos los importadores desde cero y explicando todo el proceso tal y como yo lo hago. En ese programa de formación hay más de 10 horas de videotutoriales, más de 40 descargables y un manual completo paso a paso que yo he llamado el manual del importador, que es el que es la columna vertebral del curso, con el cual pues, yo doy formación a la gente. Poco más. Yo creo que debemos de darle, que se lo merece por el esfuerzo y por lo bien que ha explicado las cosas y por lo que nos ha ayudado. Un aplauso para Ansi. Gracias, Ansi, amigo. Gracias. A mí, bueno, pues ya os digo, lo admiro. Claro que sí, es un pedazo de empresario y una persona que en ese mundo pues sabe mucho y creo que... Y no sé si alguna duda, alguna cosa ha quedado sin resolver en el chat, que te la pasen por email, yo lo respondo encantadísimo y sin ningún problema. Es decir, genial, pues eso... muchas gracias por todos esos agradecimientos y esa energía. Nos llega. Así que nada, bueno, lo dicho. dicho. Un placer estar aquí con vosotros. Qué pena que no hayamos tenido más tiempo, bueno, ¿verdad? Porque bueno, esto da para... Pero bien, tenemos que cumplir ahí un poco con lo que al final son las 8 de la tarde, ya la gente empieza a estar seguro que cansada, estábamos todos súper interesados. Pero bueno, ahí como bien veis, Ansi se ha ofrecido. Así que genial, estamos seguros que mantendremos el contacto. Sí. Que poco más. Bueno, ahora nos queda, chicos. Bueno, pues poco más. Antes de irnos, vamos a hacer nuestro grito. Hacemos así un grito de gladiadores, ¿vale? A la de 3. Así que nos va a ayudar también Ansi a hacerlo en este caso. Y todos, nos vemos pronto. 1, 2, 3. Chao. Adiós. Gracias.